6.7 magnitude earthquake occurred near the Dead Sea. Todo comenzó con un temblor que nadie esperaba. Cerca del Mar Muerto, en esa franja de tierra silenciosa y antigua donde el mundo parece detenerse, la tierra despertó con una fuerza que dejó sin aliento a familias enteras. Las casas se sacudieron como si fueran de papel, las carreteras se abrieron como heridas profundas, y en cuestión de segundos, el miedo se apoderó de cada rincón de las poblaciones vecinas. Pero lo más inquietante no fue solo lo que sucedió bajo el suelo. Antes de que el estruendo lograra apaciguarse, el cielo sobre Tierra Santa se llenó de destellos, de vibraciones que estremecían el aire y de sonidos tan intensos que miles de personas creyeron que el firmamento entero se venía abajo. Y mientras el pánico crecía en las calles, dentro de una pequeña iglesia sucedía algo que la razón no alcanzaba a explicar. Frente a los ojos atónitos de decenas de fieles, una luz ardiente envolvió una cruz de madera sin llegar a consumirla. El fuego danzaba sobre el madero, brillante y sereno, pero la madera permanecía intacta, como si aquella llama proviniera de un lugar que no pertenece a este mundo. A lo lejos, junto a la costa del Mediterráneo, una figura extraña pareció dibujarse entre las nubes, y multitudes enteras se arrodillaron entre lágrimas, susurrando oraciones que hacía años no pronunciaban. Al mismo tiempo, objetos enterrados durante miles de años emergieron de repente a la superficie, y una antigua puerta sellada durante siglos, la misteriosa Puerta Oriental, volvió a convertirse en el centro de un enigma que estremece a quien lo contempla. La pregunta que flota en el aire es imposible de ignorar. ¿Son todos estos hechos simples fenómenos naturales extraordinarios, coincidencias asombrosas de la ciencia y del clima? ¿O acaso son un recordatorio silencioso de advertencias que fueron escritas hace miles de años en las páginas de la Biblia? Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir a lo largo de este relato hará que veas Jerusalén, y quizás el mundo entero, de una manera completamente distinta. Antes de continuar, si este tema toca tu corazón, te pido un pequeño gesto que ayuda muchísimo a este canal. Deja tu me gusta en el video, suscríbete para no perderte lo que viene y acompáñame hasta el final, porque cada señal que iremos revelando es más impresionante que la anterior. Y, sobre todo, déjame en los comentarios una oración sincera por Jerusalén y por la paz de esta tierra, para que juntos elevemos una sola voz al Señor. Ahora sí, respira hondo, porque este viaje apenas comienza. Hace 2000 años Jesús pronunció unas palabras que atravesaron el tiempo. Advirtió que en los últimos días surgirían acontecimientos aterradores entre las naciones, tribulaciones grandes, sacudimientos que harían temblar tanto la tierra como el corazón de los hombres. Muchos leyeron esas frases durante siglos como algo lejano, casi como un eco de un futuro imposible de imaginar. Pocos, muy pocos, se atrevieron a pensar que esas mismas palabras podrían cumplirse con una claridad estremecedora precisamente allí, en la ciudad donde todo comenzó, en la propia Jerusalén. Y sin embargo, lo que hoy contemplamos nos obliga a detenernos y preguntarnos si esas advertencias no estarán, de algún modo, cobrando vida ante nuestros ojos. Todo se desató con pequeñas vibraciones que nacieron desde las profundidades de la tierra. Al principio fueron tan sutiles que apenas se notaban, como el murmullo lejano de algo que se agita en las entrañas del planeta. La mayoría de las personas seguía con su rutina, ajena por completo a lo que estaba a punto de ocurrir. Los comerciantes abrían sus puestos, los niños jugaban en los patios, los ancianos caminaban despacio bajo el sol del desierto. Nadie imaginaba que el suelo que pisaban con tanta confianza estaba a punto de traicionarlos. Y entonces, sin previo aviso, la región del Mar Muerto estalló en una sacudida violenta que lo cambió todo en un instante. En cuestión de segundos, poderosas ondas sísmicas recorrieron la vasta y árida extensión del desierto de Judea, propagándose como olas invisibles que golpeaban una tras otra a las comunidades cercanas. El aire se llenó de un rugido sordo, profundo, un sonido que parecía brotar desde el corazón mismo de la tierra. Las paredes de concreto crujieron y se estremecieron con una violencia sobrecogedora, como si algo colosal intentara derribarlas desde dentro. Las ventanas vibraron hasta el punto de romperse en 1000 pedazos, los muebles se deslizaron y cayeron al suelo, y los objetos que adornaban las repisas se estrellaron contra el piso en un caos ensordecedor. Aterrorizados, los habitantes salieron corriendo a las calles, muchos aún en ropa de dormir, otros abrazando a sus hijos con la desesperación de quien no sabe si volverá a ver amanecer. Los rostros reflejaban un pánico puro,
ese miedo primitivo que se despierta cuando comprendemos que ni siquiera la tierra firme bajo nuestros pies es segura. A lo largo de las principales carreteras que conectan la región del Mar Muerto con Jerusalén, el pesado asfalto se rasgó, abriéndose en grietas dentadas y profundas que parecían fauces gigantescas devorando el camino. Enormes rocas y masas de tierra se desprendieron de las laderas del desierto, cayendo con estruendo sobre tramos completos de la vía, sepultando el paso y deteniendo por completo el tránsito. Durante toda la noche, las sirenas penetrantes de las ambulancias y de los equipos de rescate resonaron sin descanso, cortando el silencio de la oscuridad con su lamento agudo. Los socorristas avanzaban a toda prisa hacia las comunidades más golpeadas, arriesgándolo todo por llegar a quienes quedaron atrapados entre los escombros. Para miles de familias sorprendidas por el caos, aquella fue una noche de terror puro. Una de esas noches que se graban en la memoria para siempre y que jamás lograrán olvidar por el resto de sus vidas. Pero lo que capturó de inmediato la atención de los científicos y de los especialistas en sismología no fue solo la magnitud del temblor, sino la ubicación exacta donde ocurrió. La región del Mar Muerto descansa desde tiempos inmemoriales sobre la llamada falla de transformación del Mar Muerto, uno de los sistemas geológicos más activos y peligrosos de todo el Medio Oriente, una inmensa cicatriz en la corteza terrestre que se extiende desde el Mar Rojo hasta llegar a Turquía. Este colosal límite tectónico marca la línea donde la placa arábiga y la microplaca del Sinaí se rozan y se empujan sin cesar la una contra la otra, trabándose entre sí y acumulando una tensión descomunal en las profundidades durante décadas e incluso siglos, antes de liberar toda esa energía acumulada en apenas unos segundos de furia. Los geólogos señalaron que aunque los terremotos no son un fenómeno desconocido en esta zona de fractura, lo que hizo que este evento en particular resultara tan alarmante fue la profundidad inusualmente escasa de su hipocentro, combinada con un foco de energía sumamente concentrado. Al liberarse la fuerza tan cerca de la superficie, las ondas de choque viajaron casi en línea recta hacia arriba, directamente hacia las zonas habitadas, provocando una destrucción mucho mayor en la superficie y una sacudida estructural mucho más severa que la de terremotos más profundos de una magnitud similar. En otras palabras, no fue solo la fuerza del temblor lo que aterró a todos, sino la manera cruel y directa en que esa fuerza golpeó justo donde la gente vivía. Y la preocupación se volvió todavía más grave cuando los expertos repitieron advertencias que llevan años resonando sin ser escuchadas del todo. Tanto Jerusalén como el conjunto más amplio del Valle del Jordán siguen estando bajo un riesgo severo de sufrir eventos sísmicos catastróficos en un futuro no muy lejano. La historia, además, es un testigo pesado e implacable de esta realidad. A lo largo de miles de años, los asentamientos antiguos que rodeaban Jerusalén fueron arrasados una y otra vez por terremotos masivos, dejando tras de sí capas de ruinas destrozadas que los arqueólogos siguen desenterrando hasta el día de hoy. Cada estrato quebrado, cada muro derrumbado que sale a la luz bajo la tierra, cuenta la misma historia silenciosa. Esta es una tierra que ha temblado antes y que volverá a temblar. Cada vez que el suelo bajo el Mar Muerto se sacude, toda Tierra Santa se ve obligada a bajar la mirada y contemplar las líneas de falla silenciosas y volátiles que se ocultan bajo sus pies. Es como si la tierra misma quisiera recordar a sus habitantes que nada de lo que parece firme lo es realmente, que bajo la calma aparente late una fuerza dormida capaz de despertar en cualquier momento. Y para muchos, ese recordatorio no es solamente geológico. Para millones de personas de fe, este estremecimiento de la tierra cargaba con un peso que iba mucho más allá de las explicaciones de la ciencia. Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, la Biblia registra que en el instante mismo en que Cristo entregó su espíritu en la cruz, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y más aún, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, se describe un día futuro en el que el Monte de los Olivos, situado justo al oriente de Jerusalén, será dividido en dos por un terremoto monumental, abriéndose de un extremo al otro. Nadie puede afirmar con certeza absoluta que un temblor moderno sea el cumplimiento directo de estos textos milenarios. Sería imprudente y hasta arrogante pretenderlo. Pero cada vez que el suelo bajo Jerusalén y el Mar Muerto comienza a estremecerse, esas escrituras atemporales resuenan en la mente de millones de personas como un recordatorio solemne de que los cimientos de este mundo jamás han descansado fuera de la soberanía última del Creador. Detente un momento y piénsalo. Vivimos convencidos de que controlamos nuestro entorno, de que las ciudades que construimos son eternas, de que el suelo que pisamos nos pertenece. Pero basta un solo temblor, apenas unos segundos, para que toda esa ilusión de control se desmorone como las paredes agrietadas de aquellas casas. Y quizás esa sea la primera gran lección que la Tierra intenta susurrarnos, que somos frágiles, que somos pasajeros, y que hay verdades más antiguas que nuestras certezas.
Sin embargo, a medida que el suelo fue calmándose poco a poco y el polvo comenzaba a asentarse sobre las ruinas, los habitantes de Jerusalén comprendieron rápidamente que la pesadilla estaba lejos de haber terminado, porque apenas unas horas más tarde, otro tipo de estremecimiento, uno todavía más perturbador, comenzó a descender sobre ellos, y esta vez no venía desde debajo de sus pies, esta vez venía del cielo mismo. En medio de un ambiente de tensión creciente que se respiraba en toda la región, el cielo sobre Jerusalén y sobre las colinas que la rodean se encendió una y otra vez con destellos brillantes que rasgaban la oscuridad como cuchillas de luz. Segundos después de cada resplandor cegador, una vibración ensordecedora recorría toda la extensión, retumbando de horizonte a horizonte. Y aquello no era un trueno común, ni el estruendo típico de una tormenta. Era algo distinto, algo que la gente jamás había sentido de esa manera. Era como un muro invisible de presión que caía desde las alturas y golpeaba la tierra, haciendo que el aire mismo vibrara con una intensidad que se sentía en el pecho, en los huesos, en lo más profundo del cuerpo. Las ventanas temblaban frenéticamente en sus marcos, como si quisieran arrancarse de las paredes. Las puertas de madera se cerraban de golpe con una violencia inexplicable, y hasta el suelo bajo los pies parecía estremecerse ante el embate incesante de aquellas ondas de choque. Para las familias que se refugiaban apretadas dentro de habitaciones seguras y sótanos reforzados, lo más aterrador no era lo que veían con los ojos, sino lo que escuchaban. Porque el sonido lo penetraba todo, atravesaba las gruesas paredes de concreto y se colaba hasta el último rincón donde intentaban esconderse. Las sirenas de alerta ululaban sin descanso, un lamento agudo y continuo que anunciaba peligro sin dar tregua. Y entre el aullido de las sirenas se colaba de pronto un rugido lejano que cruzaba las nubes a gran altura, seguido al instante por estallidos que reverberaban descendiendo por las antiguas calles empedradas de la ciudad. Con cada impacto estremecedor, los niños rompían en llanto, incapaces de comprender qué estaba ocurriendo, mientras los adultos abrazaban con fuerza a sus seres queridos, conteniendo la respiración, preguntándose en silencio cuán fuerte sería la próxima sacudida y cuándo, por fin, terminaría todo aquello. A medida que la noche se hacía más profunda, los destellos incesantes iluminaban el horizonte con una luz espectral, dando la impresión escalofriante de que la mismísima bóveda del cielo estaba siendo rasgada en dos. Aquellos resplandores violentos proyectaban sombras enormes y deformes sobre los antiguos muros de piedra caliza de Jerusalén, sombras que se movían y se retorcían como fantasmas danzando sobre la ciudad milenaria. Los habitantes de todos los barrios describían una sensación abrumadora, imposible de sacudirse. La certeza de que el cielo mismo sobre sus cabezas estaba temblando físicamente, cediendo, a punto de desplomarse sobre ellos. Los analistas y los expertos en acústica se apresuraron a ofrecer explicaciones que intentaban calmar el temor colectivo. Según ellos, el fenómeno era el resultado de una compleja combinación de dinámicas físicas actuando en conjunto. Cuando objetos que se desplazan a gran velocidad atraviesan las capas superiores de la atmósfera o cuando ocurren interacciones a gran altitud, se generan ondas de choque supersónicas que viajan a una velocidad inmensa a través de las columnas de aire, creando ese estruendo súbito y violento. Y a esto se sumaba un factor decisivo: la topografía única de la región de Judea, caracterizada por escarpadas crestas de piedra caliza y valles profundos y serpenteantes, hace que esas ondas sonoras reboten, se reflejen y resuenen una y otra vez antes de llegar finalmente a las zonas habitadas. Este fenómeno, que los especialistas llaman atrapamiento acústico, crea la sensación aterradora de que las detonaciones provienen de todas las direcciones al mismo tiempo, envolviendo por completo a quien las escucha. Es como si el sonido, incapaz de escapar entre las montañas, quedara prisionero rebotando de ladera en ladera, multiplicándose hasta hacer creer que el cielo entero está rugiendo y sacudiéndose. La ciencia, con su lógica fría y precisa, tenía una respuesta. Pero las respuestas de la ciencia no siempre logran apagar el fuego de las preguntas que arden en el alma, porque para innumerables personas de fe, el verdadero peso de aquel momento trascendía por completo cualquier explicación científica. Sus mentes se volvieron de inmediato hacia las palabras solemnes de Jesús, registradas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Allí se anuncia que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que sobre la tierra habrá angustia entre las naciones. Se dice que los hombres desfallecerán de temor, angustiados por lo que sobrevendrá al mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Palabras escritas hace 2000 años que, de pronto, parecían describir con una precisión inquietante lo que miles de personas estaban viviendo en carne propia aquella noche. Nadie puede declarar con seguridad absoluta que esos estruendos sean el cumplimiento directo de una profecía antigua. Sería un error caer en afirmaciones apresuradas. Pero cuando la tierra debajo y los cielos arriba tiemblan en una sucesión tan rápida, cuando el suelo se abre y el firmamento ruge casi al mismo tiempo,
la humanidad queda despojada de todas sus ilusiones de control. Y en ese instante de fragilidad absoluta, el ser humano se enfrenta cara a cara con la enorme fragilidad de su paz terrenal, con lo delgado que es el hilo del que pende toda la seguridad que creemos poseer. Piénsalo por un momento. Construimos ciudades enormes, levantamos torres que rozan las nubes, diseñamos sistemas para protegernos de casi todo. Y sin embargo, basta una noche como esta para recordarnos que el cielo y la tierra no responden a nuestros mandatos, que hay fuerzas que escapan por completo a nuestro dominio. Y quizás, entre el ruido y el miedo, se esconde una invitación silenciosa a mirar hacia arriba de una manera distinta, no con terror, sino con reverencia. Pero mientras los estruendos aún reverberaban en el horizonte y el caos seguía apoderándose de las calles, un fenómeno todavía más inexplicable estaba desarrollándose en el interior silencioso de un pequeño templo de Jerusalén. No era un sonido, no era un temblor de la tierra, era algo que ninguna cámara habría podido predecir, algo que quedaría grabado para siempre en el alma de quienes tuvieron el privilegio o el estremecimiento de presenciarlo. Antes de que sigamos adelante y te revele lo que ocurrió dentro de aquella iglesia, permíteme pedirte un pequeño favor que significa muchísimo. Presiona el botón de me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame un comentario abajo, porque la próxima señal que estás a punto de conocer dejó a la comunidad científica sin palabras, incapaz de encontrar una explicación. Y créeme, no vas a querer perderte lo que viene. Aquella tarde el servicio de oración se desarrollaba en un ambiente de profunda solemnidad. Mientras afuera el mundo parecía desmoronarse, dentro de aquel templo antiguo, un grupo de creyentes buscaba refugio y paz en medio de la tormenta que sacudía a toda la región. Decenas de familias llenaban el santuario, y sus oraciones sinceras se elevaban en un murmullo suave que resonaba contra los muros de piedra desgastados por los siglos. Una luz cálida, de tonos ámbar, se filtraba a través de los vitrales, esparciendo destellos dorados sobre las bancas de madera envejecida y sobre los rostros inclinados de quienes rezaban. Nadie, absolutamente nadie de los presentes, podía haber anticipado que en cuestión de minutos serían testigos de un espectáculo que quedaría grabado en sus almas por el resto de sus vidas. Directamente sobre el altar central, la enorme cruz de madera que presidía el templo estalló de repente en una llama radiante y brillante. El fuego titilaba con un aura luminosa de tonos dorados y azulados, ardiendo con una intensidad hipnótica, y sin embargo carente por completo de la furia destructiva de un incendio común. No había humo negro, no había crepitar violento, no había ese calor abrasador que devora todo a su paso. Era un fuego que ardía sin destruir, una llama que parecía viva pero mansa, hermosa y sobrecogedora al mismo tiempo. Lo que dejó a la congregación petrificada, sin poder pronunciar palabra, fue la precisión sobrenatural de aquella llama. El fuego envolvía por completo la cruz de madera, la abrazaba de extremo a extremo, y sin embargo se negaba a tocar cualquier cosa a su alrededor. Los paños decorativos que adornaban el altar, los delicados arreglos florales colocados al pie de la cruz, el púlpito de madera que se alzaba justo debajo, todo permanecía completamente intacto, sin la más mínima señal de daño. Era como si aquella llama tuviera voluntad propia, como si supiera exactamente dónde detenerse, respetando un límite invisible que ningún fuego natural jamás respetaría. Al principio el pánico recorrió las bancas como una ola. Convencidos de que se había desatado un incendio, varios fieles se pusieron de pie de un salto, corriendo en busca de extintores, mientras otros guiaban apresuradamente a los niños pequeños hacia las salidas, temiendo por sus vidas. El instinto de supervivencia se apoderó de todos en aquel primer instante de confusión, pero en cuestión de segundos todos se detuvieron en seco, congelados en el lugar donde estaban, porque ante sus ojos la cruz seguía en pie, imperturbable, serena, envuelta en fuego pero absolutamente intacta. La madera no mostraba señal alguna de quemadura, no había ennegrecimiento en su superficie, no había ni la más leve marca de carbonización. Y lo más asombroso de todo, no había el menor rastro de humo, ni el olor acre y penetrante de la madera al arder llenaba el aire. Nada. Solo aquella llama que permanecía suspendida como un halo vibrante y viviente, flotando sobre el emblema sagrado, brillando con una serenidad imposible de describir con palabras. La gente contenía la respiración, incapaz de creer lo que sus propios ojos contemplaban. Y entonces, después de varios minutos que parecieron una eternidad, la llama comenzó a menguar suavemente, disminuyendo poco a poco su intensidad, hasta disiparse por fin en el aire, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. La cruz quedó allí, en silencio, tal como estaba antes, sin una sola marca que delatara lo ocurrido. Un silencio absoluto llenó el templo. Algunos lloraban en silencio, otros se habían arrodillado sin darse cuenta, y todos compartían la certeza de haber presenciado algo que jamás podrían explicar del todo. La noticia de aquel acontecimiento se propagó con rapidez, saltando de boca en boca, de teléfono en teléfono, hasta cruzar fronteras enteras.
Los videos capturados por los propios fieles se multiplicaron en las redes, y millones de personas alrededor del mundo se preguntaban lo mismo. ¿Qué había sido realmente aquello? ¿Un reflejo extraordinario de la luz? ¿Una ilusión colectiva provocada por la tensión del momento? ¿O algo que escapa por completo a los límites de lo que la razón puede abarcar? Los escépticos buscaban explicaciones, los creyentes veían una señal, y entre ambos extremos crecía una pregunta que nadie lograba responder con certeza. Y quizás ahí resida lo más fascinante de todo, porque en una época dominada por la desconfianza, por la necesidad de comprobarlo todo, por la costumbre de reducir cada misterio a una fórmula, un simple acontecimiento como este tiene el poder de detener el mundo por un instante y hacer que millones de corazones se pregunten si acaso hay algo más allá de lo que podemos medir. No hace falta tener todas las respuestas para sentir que algo profundo se remueve por dentro. A veces basta con una llama que arde sin consumir para que el alma recuerde que existen realidades que la ciencia todavía no alcanza a nombrar. Pero la cruz ardiente no fue el único misterio que estremeció los corazones aquellos días, porque mientras las conversaciones sobre aquel fuego inexplicable aún recorrían el mundo, otra visión, todavía más conmovedora, estaba a punto de manifestarse a la vista de todos. Y esta vez el escenario sería un lugar cargado de un significado que atraviesa 2000 años de historia. Sobre el Monte de los Olivos, esa colina antigua que se levanta al oriente de Jerusalén, comenzó a formarse entre las nubes una figura que dejó sin aliento a quienes la contemplaron. No era una imagen nítida ni definida, sino más bien un contorno luminoso que parecía dibujarse con la luz misma del atardecer, una silueta que muchos describieron como la figura de un hombre con los brazos extendidos, como quien abre los brazos para recibir a quien se acerca. Los videos grabados desde distintos puntos de la ciudad se difundieron a una velocidad asombrosa, y multitudes enteras se detuvieron a mirar, algunos con lágrimas en los ojos, otros arrodillados en plena calle, susurrando oraciones que hacía años no pronunciaban. Pero lo que hizo que aquella escena resultara especialmente conmovedora no fue únicamente la figura en sí misma, fue el lugar donde apareció, porque el Monte de los Olivos no es una colina cualquiera, no es un simple accidente geográfico perdido en el paisaje. Según los evangelios, fue allí donde Jesús enseñó con frecuencia a sus discípulos, sentado en aquellas laderas desde las que se domina toda la ciudad vieja de Jerusalén. Fue allí donde derramó lágrimas por la ciudad, donde compartió con sus seguidores algunas de sus enseñanzas más profundas sobre los tiempos venideros. Y fue precisamente en ese monte, en el huerto de Getsemaní, que descansa en su falda, donde oró con angustia la noche antes de ser entregado. Y hay algo todavía más significativo, algo que hace que este lugar cobre un peso inmenso a los ojos de millones de creyentes. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue desde el Monte de los Olivos, desde donde Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, elevándose ante la mirada asombrada de sus discípulos hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y en ese momento, cuando aún miraban al cielo con el corazón encogido, 2 ángeles se presentaron ante ellos y les dijeron unas palabras que la historia jamás ha olvidado: que ese mismo Jesús, que había sido tomado de entre ellos y llevado al cielo, volvería de la misma manera en que lo habían visto partir. Durante casi 2000 años los cristianos han recordado esas palabras cada vez que dirigen su mirada hacia esa montaña. Cada vez que contemplan el Monte de los Olivos, resuena en su interior aquella promesa antigua: Él volverá. Y quizás por eso, precisamente por eso, un simple video de una figura entre las nubes sobre ese monte en particular se propagó con tanta fuerza y tanta rapidez por todo el planeta. No fue porque la gente creyera tener una prueba definitiva e irrefutable de un acontecimiento sobrenatural. Fue por algo mucho más profundo. Fue porque aquella imagen despertó en incontables corazones el recuerdo vivo de la promesa de Cristo. En una era saturada de incertidumbre, marcada por conflictos, por desastres, por una inquietud que crece día tras día en el corazón de las naciones, hasta un momento inexplicable como este tiene el poder de detener a las personas y hacerlas formular preguntas que quizás no se planteaban desde hacía años. ¿Podría haber sido simplemente un juego extraordinario de luz y sombra entre las nubes? ¿Una casualidad óptica magnificada por la emoción del instante? ¿O acaso fue un recordatorio más, uno de tantos, dirigiendo la atención de la gente de vuelta hacia el lugar exacto donde Jesús prometió que un día habría de regresar? Y aquí quiero detenerme y preguntarte directamente, a ti que me acompañas hasta este punto, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Crees que se trata solo de teorías nacidas del miedo, de coincidencias que la mente ansiosa transforma en señales? ¿O sientes en lo más hondo que el mundo está cambiando exactamente como la Biblia lo advirtió hace miles de años? No hay respuestas fáciles y no pretendo dártelas, pero me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque cada uno de nosotros mira estos acontecimientos con ojos distintos, y en ese intercambio sincero de perspectivas hay una riqueza enorme. Escríbeme abajo lo que sientes, y sigamos juntos este recorrido,
porque lo que viene a continuación volvió a poner a Jerusalén en el centro de todas las miradas. Mientras las conversaciones sobre aquella misteriosa figura sobre el Monte de los Olivos seguían extendiéndose por internet, otra escena extraordinaria se desplegó sobre Jerusalén. Y esta vez no fue visible solo para unos pocos. Esta vez la ciudad entera pudo contemplarla. A medida que la tarde caía, el cielo comenzó a transformarse lentamente. Al principio parecía un atardecer como cualquier otro, con esos tonos anaranjados que despiden al sol cada día. Pero en cuestión de minutos, la familiar luz dorada dio paso a un intenso resplandor carmesí, un rojo profundo e inquietante que se apoderó del firmamento. Todo el horizonte parecía arder. Tonalidades de un rojo espeso, casi líquido, se extendieron por el cielo, proyectando una luz espectral sobre los antiguos muros de piedra de Jerusalén. Las calles se tiñeron de un fulgor rojizo, los rostros de las personas quedaron bañados en ese color extraño, y por un momento la ciudad santa entera pareció envuelta en un cielo del color de la sangre. Los videos grabados desde distintos puntos de la ciudad inundaron rápidamente las redes sociales, y muchos describían la escena como algo que jamás habían presenciado antes en toda su vida. Algunos habitantes confesaron que la visión los dejó profundamente perturbados, con una sensación de inquietud que no lograban explicar. Otros, en cambio, simplemente se quedaron de pie en silencio, contemplando cómo la ciudad santa parecía quedar rodeada por un cielo carmesí, incapaces de apartar la mirada de aquel espectáculo sobrecogedor. Había algo en ese color, algo en la manera en que envolvía las cúpulas y las torres antiguas que despertaba emociones difíciles de poner en palabras. Los científicos, como siempre, se apresuraron a ofrecer una explicación. Los meteorólogos señalaron una combinación poco común de factores naturales: polvo del desierto arrastrado desde la región del Sinaí, humo que se desplazaba desde incendios forestales cercanos, y unas condiciones atmosféricas particulares que dispersaban la luz del sol de maneras inusuales. Juntos, estos elementos habrían creado ese dramático cielo carmesí que fue fotografiado por toda Jerusalén. Es un fenómeno que, técnicamente, tiene sentido. Las partículas suspendidas en el aire filtran ciertas longitudes de onda de la luz y dejan pasar principalmente los tonos rojos, tiñendo así el cielo de ese color intenso. Para muchos, esa explicación fue más que suficiente. La ciencia había hablado, y con eso bastaba. Pero para incontables cristianos, aquellas imágenes despertaron el recuerdo de pasajes familiares de las Escrituras. El profeta Joel escribió sobre prodigios en los cielos antes del día grande y glorioso del Señor, hablando de que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Y el propio Jesús habló de señales que aparecerían en el sol, en la luna y en las estrellas, momentos que harían que muchas personas sobre la tierra se llenaran de temor e incertidumbre ante lo que estaba por venir sobre el mundo. Estos pasajes han sido estudiados durante siglos, y los cristianos fieles saben muy bien que no todo cielo inusual es el cumplimiento de una profecía. Reconocen con humildad que a lo largo de la historia, fenómenos naturales extraordinarios han recibido casi siempre explicaciones científicas perfectamente razonables. Un cielo rojo no convierte a nadie en profeta, y confundir cada atardecer intenso con una señal divina sería caer en la imprudencia. Y sin embargo, algo en aquel momento se sintió diferente para muchos creyentes. Algo difícil de explicar, una sensación que iba más allá del simple color del cielo. Quizás no fue el color en sí mismo lo que estremeció a tantos. Quizás fue el momento en que ocurrió. Incendios rodeando Jerusalén, tensiones crecientes por toda la región, una atención renovada sobre los lugares bíblicos, y ahora un cielo que hacía que miles de personas se detuvieran y miraran hacia arriba. Considerado por separado, cada uno de estos acontecimientos puede tener su explicación lógica e independiente. Un incendio es un incendio, un temblor es un temblor, un cielo rojo es dispersión de la luz. Pero cuando todos ellos comienzan a acumularse, uno tras otro, en la misma tierra y casi al mismo tiempo, muchos cristianos empiezan a preguntarse si el mundo no estará entrando en una temporada que debería hacer que los creyentes se mantengan más despiertos espiritualmente. Jesús advirtió a sus seguidores que no vivieran dominados por el miedo, pero también les pidió con insistencia que velaran, que estuvieran atentos. No todo suceso inusual es una señal profética, es cierto, pero cada suceso inusual puede recordarnos algo que tendemos a olvidar: que este mundo es pasajero, temporal, frágil, y que las promesas de Dios permanecen inmutables por encima de todo lo que cambia. Y quizás esa sea la verdadera enseñanza detrás de un cielo carmesí, no un anuncio de terror, sino una invitación a levantar la mirada y recordar lo que de verdad permanece. Justo cuando las imágenes del cielo carmesí de Jerusalén comenzaban a circular alrededor del mundo, otra escena inquietante se desarrolló a poca distancia de allí. Y esta vez no fue el color del cielo lo que capturó la atención de la gente, fue lo que lo llenó. Sobre los cielos de Tel Aviv, gigantescas bandadas de aves negras se congregaron en cantidades que rara vez se habían visto.
Miles y miles de pájaros se movían juntos en una sincronización perfecta, retorciéndose en enormes formaciones que giraban y se expandían por todo el horizonte, como una sola criatura viviente compuesta de innumerables alas. Durante varios momentos, aquella masa oscura se volvió tan densa que ciertas porciones del cielo parecían quedar casi por completo cubiertas, como si una sombra viviente se extendiera sobre la ciudad. La gente se detuvo en plena calle, incapaz de apartar la mirada. Los conductores redujeron la velocidad de sus vehículos, algunos incluso se detuvieron por completo. Los teléfonos se alzaron al aire por todas partes y una infinidad de videos capturó aquel extraño espectáculo que se desplegaba sobre sus cabezas. Era hermoso y perturbador al mismo tiempo, una danza aérea que fascinaba y estremecía por igual. Para los expertos en fauna, la explicación era relativamente sencilla y bien conocida. Estas enormes formaciones, que los especialistas llaman murmuraciones, pueden ocurrir cuando las aves se reúnen antes de la migración, respondiendo a los cambios de temperatura, a la disponibilidad de alimento y a los patrones estacionales del clima. Moverse juntas en grupos tan gigantescos también les ayuda a protegerse de los depredadores, creando esas asombrosas coreografías aéreas que han fascinado a los científicos durante décadas. Desde el punto de vista de la biología, no hay nada sobrenatural en ello. Es la naturaleza siguiendo sus antiguos ritmos. Y sin embargo, incluso con esas explicaciones sobre la mesa, muchas personas admitieron que había algo profundamente inquietante en aquella escena. Quizás fue la cantidad abrumadora de aves. Quizás fue la manera en que formaban nubes oscuras que se movían como algo vivo a través del cielo. O quizás fue simplemente porque escenas como esta han cargado a lo largo de la historia con un significado simbólico que va más allá de lo que los ojos ven. Hay imágenes que despiertan algo antiguo en nuestro interior, ecos de relatos que llevamos grabados en la memoria colectiva sin saberlo del todo. En la Biblia las aves aparecen mencionadas de muchas maneras distintas. A veces representan la provisión y el cuidado de Dios, como cuando Jesús recordó a sus seguidores que ni un solo pájaro cae a tierra sin que el Padre lo sepa, y que ellos valían mucho más que muchas aves. Pero en otras ocasiones, especialmente dentro de pasajes proféticos, las grandes concentraciones de aves aparecen junto a escenas de juicio, de desolación o de grandes acontecimientos que marcan el final de una era. La misma criatura que puede simbolizar el cuidado divino puede también, en otro contexto, anunciar tiempos de sacudimiento. Aunque las escrituras nunca enseñan que toda reunión inusual de aves deba interpretarse como una señal profética, esas imágenes antiguas acudieron de forma natural a la mente de muchos creyentes a medida que el video se difundía por internet. Es casi inevitable. Cuando llevamos dentro un relato de miles de años, las escenas del presente empiezan a rimar con las palabras del pasado. Y lo que hacía que el momento resultara especialmente llamativo era el hecho de que este acontecimiento seguía tan de cerca a los devastadores incendios y a los cielos de un rojo sangre sobre Jerusalén. Un suceso inusual puede descartarse con facilidad. Es una anécdota, una curiosidad, algo de lo que se habla un día y se olvida al siguiente. Dos sucesos inusuales podrían ser simplemente una coincidencia, un capricho del azar. Pero cuando escenas extrañas continúan apareciendo una tras otra sobre la misma tierra, en un lapso tan breve de tiempo, muchas personas comienzan a preguntarse si no deberían prestar más atención. No por miedo, sino por esa intuición profunda que nos dice que algo merece ser observado con mayor cuidado. Jesús dijo una vez a sus seguidores que observaran las señales de los tiempos, no para que pudieran predecir el día exacto de su regreso, sino para que se mantuvieran espiritualmente despiertos en lugar de espiritualmente dormidos. ¿Podrían estas escenas asombrosas ser simplemente momentos extraordinarios de la naturaleza, coincidencias que nuestra mente inquieta se empeña en unir? ¿O están sirviendo como recordatorios de que el mundo se está volviendo cada vez más consciente de lo frágil e impredecible que puede ser la vida? Tal vez la respuesta no esté en el cielo lleno de aves, sino en lo que ese espectáculo despierta dentro de cada uno de nosotros. Porque al final, las señales no existen para asustarnos, sino para despertarnos. Mientras muchos ojos permanecían fijos en los cielos sobre Israel, los arqueólogos trabajaban en silencio, descubriendo nuevas pistas bajo la tierra, en un lugar cuyo nombre ha resonado a lo largo de la Biblia durante más de 3000 años. Ese lugar es Silo. Mucho antes de que Jerusalén se convirtiera en el centro espiritual de Israel, antes de que el templo dominara el horizonte de la ciudad santa, fue en Silo donde se levantó el tabernáculo después de que los israelitas entraran en la tierra prometida. Fue allí, en aquella colina apartada, donde el pueblo se reunía para adorar en los primeros siglos de su historia. Según las Escrituras, fue en Silo donde el Arca del Pacto reposó durante generaciones, aquel objeto sagrado que representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Fue allí donde los sacerdotes ministraban delante del Señor, ofreciendo sacrificios y elevando oraciones en nombre de toda la nación. Y fue también en Silo donde una mujer llamada Ana derramó su corazón en una oración desesperada,
suplicando un hijo entre lágrimas silenciosas antes de que naciera el profeta Samuel, aquel niño que un día ungiría a los primeros reyes de Israel. Durante siglos, Silo fue el corazón palpitante de la adoración de todo un pueblo, antes de que el arca fuera finalmente arrebatada durante una batalla contra los filisteos. Debido a su extraordinaria importancia bíblica, cada descubrimiento en Silo atrae de inmediato la atención del mundo entero. En las excavaciones recientes, los arqueólogos han continuado desenterrando estructuras, fragmentos de cerámica y restos rituales que se remontan a miles de años atrás. Cada nueva capa que sale a la luz ayuda a los investigadores a comprender mejor cómo se llevaba a cabo la adoración durante los primeros años de Israel, cómo vivía aquel pueblo antiguo, cómo se relacionaba con lo sagrado. Aunque ninguno de estos hallazgos demuestra la ubicación exacta del arca en sí, todos ellos siguen fortaleciendo el retrato histórico de uno de los sitios sagrados más significativos de toda la Biblia. Para los arqueólogos, estos descubrimientos son piezas de historia esperando pacientemente a ser comprendidas, fragmentos de un rompecabezas milenario que poco a poco va tomando forma, pero para muchos cristianos Silo representa algo mucho más profundo. Les recuerda que los acontecimientos registrados en las Escrituras no se desarrollaron en el terreno de los mitos ni de las leyendas, sino en lugares reales, tangibles, donde la gente vivió, adoró, celebró y también sufrió. Cada excavación que confirma otra pieza del antiguo pasado de Israel refuerza el escenario histórico en el que el plan de Dios se fue desplegando a lo largo de toda la Biblia. Quizás sea esa la razón por la que descubrimientos como estos capturan tanta atención. No porque alguien haya encontrado finalmente el Arca del Pacto, no porque una profecía se haya comprobado de repente, sino porque cada hallazgo recuerda al mundo, en silencio, que la historia bíblica está profundamente arraigada en la historia real. Que aquellos nombres que leemos en las páginas antiguas caminaron sobre esta misma tierra, respiraron este mismo aire, contemplaron estas mismas colinas. Y esa verdad, para muchos, resulta más conmovedora que cualquier titular. Un descubrimiento en particular ha llamado poderosamente la atención tanto de los arqueólogos como de los estudiosos de la Biblia. Durante las excavaciones alrededor del antiguo sitio, los investigadores hallaron grandes depósitos de huesos de animales cuidadosamente conservados bajo capas de tierra que se remontan a miles de años atrás. El análisis de laboratorio reveló algo fascinante. Muchos de los animales coincidían con aquellos permitidos para el sacrificio bajo la ley de Moisés, y varios de ellos mostraban indicios consistentes con un sacrificio ritual, y no con una simple preparación de alimentos para el consumo cotidiano. Junto a los huesos aparecieron fragmentos de cerámica ceremonial y de vasijas de almacenamiento que, según los expertos, estaban vinculadas a grandes reuniones de adoradores. Para los arqueólogos, estos hallazgos ofrecen una evidencia convincente de que Silo fue mucho más que un asentamiento común y corriente. Señalan un lugar donde grandes multitudes se congregaban con regularidad para celebrar ceremonias sagradas, algo notablemente coherente con la descripción bíblica del centro principal de adoración de Israel antes de que el templo fuera construido en Jerusalén. Cada hueso, cada fragmento de arcilla, cuenta la historia silenciosa de un pueblo que se reunía para buscar a su Dios. Para muchos observadores, estos desarrollos son simplemente expresiones de devoción religiosa y de patrimonio cultural, testimonios preciosos de un pasado que merece ser preservado y comprendido. Pero para muchos cristianos plantean de manera natural otra pregunta, una pregunta que durante décadas parecía pertenecer únicamente al terreno de la especulación, porque durante mucho tiempo las conversaciones sobre un futuro templo permanecieron en gran medida en el plano de lo hipotético, como un tema de estudio reservado a los libros y a las conferencias académicas. Hoy, sin embargo, esas preparaciones ya no se limitan a las páginas de los libros ni a las salas de conferencias. Algunos grupos crían animales considerados aptos según antiguas prescripciones, otros forman y capacitan a personas en los ritos ancestrales, y los rituales antiguos vuelven a ser estudiados con una seriedad que sorprende. Ya sea que uno contemple estos desarrollos desde una perspectiva histórica, religiosa o profética, no cabe duda de que representan un cambio notable respecto a lo que existía apenas una generación atrás. Lo que antes parecía impensable, hoy avanza en silencio, paso a paso, ante la mirada asombrada de quienes conocen las antiguas promesas. Antes de continuar, permíteme pedirte de nuevo un pequeño gesto que sostiene todo este trabajo. Si estás disfrutando de este recorrido, regálame un me gusta y suscríbete para apoyar al canal. Cada pequeña contribución ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más corazones alrededor del mundo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Y ahora, a medida que estas preparaciones continúan avanzando en silencio, la atención se dirige cada vez más hacia el único lugar donde todas estas esperanzas, expectativas y tensiones terminan por converger, el propio monte del templo. Durante miles de años esta explanada elevada en el corazón de Jerusalén ha permanecido en la encrucijada de la historia, de la fe y de la profecía.
Pocos lugares en toda la tierra concentran tanto significado espiritual en tan poco espacio. Es venerado por los judíos como el sitio donde Salomón construyó el primer templo, y donde más tarde se levantó el segundo templo, antes de su destrucción a manos de los romanos en el año 70 de nuestra era. Para los musulmanes, es el hogar de la cúpula de la roca y de la mezquita de Al-Aqsa, lo que lo convierte en el tercer lugar más sagrado del Islam. Y los cristianos también reconocen su profunda importancia bíblica, porque fue en este mismo lugar donde Jesús enseñó, sanó a los enfermos y acudió con frecuencia durante su ministerio terrenal. Pocos lugares sobre la faz de la tierra cargan con semejante peso espiritual, y quizás precisamente por esa misma razón, pocos lugares generan tanta atención mundial cada vez que algo cambia allí. Un solo acontecimiento en ese pequeño espacio de piedra puede sacudir a naciones enteras. Durante décadas, el Monte del Templo ha operado bajo lo que se conoce como el statu quo, un delicado acuerdo diseñado para preservar una paz frágil entre las distintas comunidades religiosas. Bajo este arreglo, los visitantes judíos han podido, por lo general, acudir al sitio durante ciertas horas, pero la oración pública ha permanecido fuertemente restringida, con el fin de evitar que las tensiones religiosas se desbordaran y estallaran. Durante años, muchos dieron por sentado que ese acuerdo jamás cambiaría, que permanecería congelado en el tiempo como una regla inamovible. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, los observadores han notado un cambio gradual, pero inconfundible. El número de visitantes judíos que ascienden al Monte del Templo ha alcanzado niveles récord. Según informes recientes, decenas de miles de personas visitan ahora el sitio cada año, y un número creciente de ellas ora abiertamente durante sus visitas. Acciones que hace apenas una década habrían resultado casi impensables se están volviendo cada vez más comunes, lo que sugiere que los límites establecidos durante tanto tiempo están evolucionando lentamente, casi sin que nadie lo note. Al mismo tiempo, conversaciones que en otro momento parecían políticamente imposibles han entrado en el debate público. Se han presentado y discutido propuestas arquitectónicas para levantar una pequeña sinagoga judía en una parte del Monte del Templo. Y aunque no se ha iniciado ninguna construcción, el simple hecho de que tales propuestas se estén discutiendo públicamente demuestra hasta qué punto ha cambiado la conversación de manera dramática. Ideas que en su momento existían únicamente entre pequeños grupos religiosos, consideradas por muchos como fantasías lejanas, hoy se examinan dentro de sectores mucho más amplios de la sociedad. El terreno de lo posible se ha desplazado, y con él, las expectativas de millones de personas. Bajo la superficie, otro misterio continúa atrayendo la atención de investigadores de todo el mundo. Arqueólogos e historiadores creen que decenas de cámaras subterráneas y antiguos pasadizos permanecen ocultos bajo el Monte del Templo y a su alrededor, sellados por el tiempo y por la enorme sensibilidad del lugar. Debido a la extraordinaria delicadeza religiosa del sitio, solo puede realizarse un trabajo arqueológico muy limitado. Cada excavación debe manejarse con un cuidado inmenso, porque un solo paso en falso podría desatar reacciones incalculables. Aún así, los investigadores están convencidos de que muchos descubrimientos vinculados a la Jerusalén bíblica podrían seguir enterrados bajo esas piedras milenarias, esperando pacientemente el día en que puedan ser examinados con seguridad. Cada nueva conversación, cada propuesta, cada descubrimiento, cada pequeño cambio, es observado no solo por Israel, sino por gobiernos, líderes religiosos, periodistas y millones de creyentes alrededor del mundo. ¿Y por qué tanta atención sobre un solo lugar? Porque todos comprenden que el Monte del Templo es mucho más que un simple sitio arqueológico. Es un punto donde la historia, la fe y la política se entrelazan de una manera que no existe en ningún otro rincón del planeta. Una sola decisión tomada allí puede dominar los titulares internacionales en cuestión de horas. Un solo cambio político puede desencadenar reacciones que se propagan a través de continentes enteros. Un solo incidente puede volver para atraer la atención del mundo entero de regreso hacia Jerusalén. Y esta es precisamente la razón por la que tantos estudiosos de la profecía bíblica continúan observando este lugar tan de cerca, con una atención que no disminuye con el paso del tiempo. La Biblia coloca repetidamente a Jerusalén en el centro de los acontecimientos que rodean los últimos días. Aunque los cristianos difieren en la forma de interpretar profecías específicas, y aunque nadie puede afirmar que sabe con exactitud cómo se desarrollarán los acontecimientos futuros, existe muy poco desacuerdo respecto a un punto fundamental. Jerusalén ocupa un lugar único e insustituible dentro de la historia redentora de Dios. Ninguna otra ciudad aparece con tanta insistencia en las páginas proféticas. Y eso es precisamente lo que hace que los desarrollos de hoy resulten tan notables. El mundo no se está volviendo menos interesado en Jerusalén. Todo lo contrario, se está volviendo cada vez más interesado. Las expectativas religiosas aumentan, las tensiones políticas siguen creciendo, la historia antigua sale a la luz. Preparaciones que en otro tiempo se consideraban imposibles avanzan en silencio,
y casi cada camino parece conducir de regreso a la misma ciudad. ¿Podría todo esto reflejar simplemente la historia compleja de un lugar extraordinario, único en su clase? ¿O existe una razón por la que Jesús dirigió una y otra vez la atención de sus seguidores hacia Jerusalén cuando hablaba de los días venideros? Por asombrosos que resulten los descubrimientos en Silo y los cambios crecientes en torno al monte del templo, muchos cristianos creen que otro desarrollo merece igual o mayor atención. Y no porque ya haya ocurrido, sino porque hay personas preparándose activamente para que ocurra. Durante casi 2000 años, la idea de reconstruir el templo judío perteneció casi por completo a las páginas de la historia y de la profecía bíblica. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70, generaciones enteras nacieron y murieron sin ninguna expectativa realista de que la adoración en el templo pudiera regresar algún día. Parecía un sueño enterrado bajo los escombros del tiempo, una posibilidad tan remota que casi nadie se atrevía a considerarla en serio. Hoy, sin embargo, esa conversación ha cambiado de manera dramática. A lo largo de Israel y en distintos rincones del mundo, hay quienes estudian, planifican y preparan como si aquel día pudiera estar más cerca de lo que muchos imaginan. Y en medio de todo este fervor, a lo largo de la historia, han surgido algunos que se atrevieron a anunciar la fecha exacta, la hora precisa en que todo culminaría. Y cada una de esas predicciones, sin excepción, fracasó. No porque la Biblia estuviera equivocada, sino porque Jesús jamás pidió a sus seguidores que se convirtieran en fijadores de fechas. De hecho, advirtió expresamente en contra de ello. Cuando sus discípulos quisieron saber exactamente cuándo sucederían estas cosas, con la misma curiosidad que hoy nos consume a todos, Jesús desvió su atención lejos de los calendarios y la dirigió hacia sus propios corazones. Nadie conoce el día ni la hora, les dijo. Esas palabras jamás han cambiado. No cambiaron para los primeros cristianos, que esperaban su regreso en cualquier momento. No cambiaron para los reformadores, que vivieron siglos después. No cambiaron para nuestros abuelos, ni cambian para nosotros hoy. La fecha permanece oculta, guardada celosamente, fuera del alcance de toda especulación humana. En lugar de una fecha, Jesús dio a sus seguidores un mandato completamente distinto. Velad, permaneced despiertos, estad preparados. Esas tres instrucciones aparecen una y otra vez a lo largo de los evangelios, repetidas como el eco de una advertencia que no debemos olvidar. Y fíjate bien en lo que Jesús no dijo. No dijo predice, no dijo calcula, no dijo dedica tu vida entera a intentar descubrir la línea del tiempo exacta de los acontecimientos. En cambio, llamó a los suyos a vivir cada día como si Él pudiera regresar en cualquier instante. No porque supieran cuándo vendría, sino porque le pertenecen. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Significa que el propósito de la profecía nunca ha sido satisfacer nuestra curiosidad. Nunca se trató de resolver un enigma para sentirnos inteligentes o de descifrar un código secreto escondido entre las páginas antiguas. El propósito de la profecía siempre ha sido transformar nuestro carácter. Las señales no fueron dadas para producir pánico, sino para producir perseverancia. No para engendrar miedo, sino para fortalecer la fe. No para alimentar la obsesión, sino para cultivar la obediencia. Cuando comprendemos esto, dejamos de mirar el cielo con angustia y empezamos a mirar nuestro propio corazón con honestidad. Así que cuando vemos acontecimientos extraordinarios desplegándose por todo Israel, cuando Jerusalén vuelve una vez más a capturar la atención de las naciones, cuando lugares antiguos parecen cobrar vida con nuevos descubrimientos, quizás la pregunta más importante no sea si finalmente hemos descubierto el momento exacto del fin. Quizás la mejor pregunta, la que de verdad importa, sea aquella que Jesús quiso que cada generación se hiciera a sí misma. Si Él viniera hoy, en este preciso instante, ¿me encontraría siguiéndolo fielmente? Porque, ya sea que Cristo regrese durante nuestra propia vida o dentro de 100 años, su instrucción permanece exactamente igual. Permanece despierto, mantente preparado y fija tus ojos, no en la fecha de su venida, sino en el Salvador que prometió que vendría. Detente un momento y siente el peso de esa pregunta, porque no es una pregunta cualquiera. Es la pregunta que atraviesa todos los titulares, todos los temblores, todos los cielos rojos y todas las profecías. No se trata de cuánto sabemos acerca del futuro, sino de cómo estamos viviendo en el presente. Puedes conocer cada profecía de memoria, puedes estudiar cada señal con detalle, y aún así perder de vista lo esencial, porque al final lo que Dios busca no es una mente llena de datos, sino un corazón dispuesto, humilde y despierto. Detengámonos aquí por un instante, tú y yo, y respiremos hondo antes de continuar, porque cuando uno reúne en la mente todo lo que ha ocurrido en tan poco tiempo, la sensación es sobrecogedora. Piensa en ello. Primero la tierra se abrió cerca del Mar Muerto, sacudiendo casas y carreteras, recordando a todos que el suelo que pisamos no es tan firme como creemos.
Luego, el cielo mismo pareció rugir y estremecerse, llenando de destellos la noche sobre Jerusalén. Después, una llama envolvió una cruz sin consumirla, dentro de un templo lleno de fieles asombrados. Más tarde, una figura se dibujó entre las nubes sobre el Monte de los Olivos, ese lugar cargado de promesas eternas. Y como si fuera poco, el firmamento se tiñó de rojo sangre, gigantescas bandadas de aves cubrieron el cielo de Tel Aviv, y bajo la tierra emergieron tesoros enterrados durante milenios. Cada uno de estos acontecimientos, por sí solo, podría explicarse. Cada uno tiene su versión científica, su lógica, su razón, pero cuando todos ellos se acumulan en la misma tierra, en el mismo breve lapso de tiempo, en la misma ciudad que ha estado en el centro de la historia sagrada durante miles de años, resulta comprensible que millones de personas se detengan a preguntarse si no habrá algo más profundo detrás de todo esto. No se trata de caer en el miedo, ni en la histeria. Se trata de esa pausa honesta, de ese momento de reflexión en el que el alma se pregunta si acaso el mundo no nos está hablando en un lenguaje que hemos olvidado escuchar. Vivimos en una época extraña. Estamos rodeados de pantallas, de ruido, de información que fluye sin cesar día y noche. Nos hemos acostumbrado tanto al asombro que casi nada logra detenernos. Vemos un cielo carmesí y seguimos caminando. Sentimos temblar la tierra y volvemos rápido a nuestras ocupaciones. Y sin embargo, hay algo en estos acontecimientos que penetra esa coraza de indiferencia, que nos obliga a levantar la mirada, aunque sea por un instante. Quizás porque, en lo más profundo, todos sabemos que no controlamos tanto como pretendemos. Quizás porque, debajo de toda nuestra confianza moderna, sigue latiendo la vieja intuición de que hay realidades más grandes que nosotros. Piensa en cuántas generaciones han contemplado el cielo de Jerusalén antes que nosotros. Piensa en los profetas que caminaron por esas colinas, en los reyes que gobernaron desde esas alturas, en las multitudes que subieron a adorar cargando sus ofrendas. Piensa en los primeros cristianos que miraban hacia el Monte de los Olivos recordando la promesa de un regreso. Todos ellos vivieron sus propias tormentas, sus propios temblores, sus propios cielos extraños. Y todos ellos se hicieron, de una forma u otra, las mismas preguntas que hoy nos hacemos nosotros. En ese sentido, no estamos solos. Formamos parte de una larga cadena de seres humanos que, ante lo inexplicable, han vuelto la mirada hacia lo eterno. Y hay algo profundamente consolador en eso, porque significa que estas preguntas no son señal de debilidad, sino de sabiduría. Significa que detenerse a reflexionar, a orar, a buscar sentido, no es un retroceso, sino uno de los actos más humanos y más nobles que existen. En un mundo que corre sin parar, atreverse a hacer una pausa y preguntar por el significado de las cosas es un acto de valentía silenciosa. Y quizás por eso estás aquí, viendo este video hasta este punto. Quizás algo en tu interior también anhela detenerse, respirar y volver a mirar hacia arriba con ojos nuevos. No sé qué te ha traído hasta aquí. No sé qué cargas llevas en el corazón mientras escuchas estas palabras. Tal vez atraviesas un momento de incertidumbre. Tal vez enfrentas pérdidas, miedos, preguntas sin respuesta. Tal vez, como tantos, sientes que el mundo se mueve demasiado rápido y que todo lo que parecía seguro se tambalea. Si es así, quiero que sepas algo. Estas señales, sean lo que sean, no fueron pensadas para hundirte en la angustia. Al contrario, si algo nos enseñan los relatos antiguos, es que incluso en medio del temblor más violento, hay una voz que susurra: no temas, levántate, mantente despierto y no pierdas la esperanza. Volvamos por un momento a aquel primer temblor, al que abrió la tierra cerca del Mar Muerto, porque encierra una enseñanza que va mucho más allá de la geología. Cuando la tierra se sacude, algo cambia en la manera en que percibimos el mundo. De pronto todo lo que dábamos por seguro se revela frágil. Las paredes que creíamos sólidas se agrietan. Los caminos que recorríamos sin pensar se abren en dos. Y esa experiencia, tan aterradora como reveladora, nos confronta con una verdad que solemos evitar. Nada de lo material es realmente permanente. Construimos nuestras vidas sobre cimientos que parecen firmes, pero que en el fondo pueden ceder en cualquier momento. La región donde ocurrió ese temblor no eligió su historia por casualidad. Descansa sobre una de las fracturas más antiguas y activas del planeta. Una línea de tensión donde placas colosales se rozan sin descanso desde hace millones de años. Y a lo largo de los siglos, esa tensión ha estallado una y otra vez, sepultando ciudades enteras, borrando civilizaciones, dejando bajo la tierra capas y capas de ruinas que hoy los arqueólogos descubren con asombro. Cada una de esas capas es el testimonio silencioso de una generación que también creyó que su mundo duraría para siempre, y cada una de ellas nos habla, desde el pasado, con la misma advertencia. Resulta imposible no pensar en aquellas palabras antiguas que hablan de construir la casa sobre la roca y no sobre la arena. Porque la pregunta que un terremoto plantea no es solo geológica, sino profundamente personal. ¿Sobre qué está construida tu vida? ¿Sobre qué descansa tu paz,
tu seguridad, tu sentido de identidad, cuando todo tiembla, cuando las certezas se agrietan, cuando el suelo mismo parece traicionarnos, ¿qué queda en pie? Esa es la pregunta que la Tierra susurra cada vez que se estremece, y quizás la respuesta que le demos importe más que cualquier explicación científica sobre placas tectónicas y fallas geológicas. Y hay algo aún más conmovedor en el hecho de que este temblor ocurriera precisamente allí, en la tierra donde se desarrolló buena parte de la historia bíblica. Porque las escrituras están llenas de tierra que tiembla. La tierra tembló, según el relato, en el momento de la crucifixión, cuando las rocas se partieron, y los profetas hablaron de un día futuro en el que un gran terremoto dividiría el Monte de los Olivos. No hace falta afirmar que un temblor moderno cumple esas palabras al pie de la letra para reconocer que, cada vez que la tierra se sacude en esa región, esas imágenes antiguas cobran una fuerza estremecedora en la mente de millones de creyentes. Piénsalo de esta manera. Un terremoto dura apenas unos segundos, pero su eco puede durar toda una vida. Quienes lo viven jamás lo olvidan. Y del mismo modo, hay verdades que, una vez que nos sacuden, ya no nos permiten volver a ser exactamente los mismos. Tal vez esa sea una de las funciones más profundas de estos acontecimientos. No destruir nuestra paz, sino sacudir nuestra indiferencia. No hundirnos en el miedo, sino despertarnos de un sueño en el que llevábamos demasiado tiempo. Porque a veces hace falta que la tierra tiemble para que finalmente miremos hacia arriba. Y mientras la tierra se calmaba, mientras el polvo se asentaba sobre las grietas, quedaba flotando en el aire una sensación difícil de nombrar. No era solo alivio por haber sobrevivido. Era también una especie de reverencia, de humildad renovada, de conciencia repentina de lo pequeños que somos frente a las fuerzas que gobiernan este mundo. Y esa humildad, lejos de ser una debilidad, es en realidad el comienzo de la sabiduría. Porque solo cuando reconocemos nuestra fragilidad podemos empezar a buscar aquello que verdaderamente permanece. Pensemos ahora en aquel segundo estremecimiento, el que descendió desde el cielo, el que llenó la noche de destellos y de vibraciones que sacudían el aire. Hay algo particularmente inquietante en un miedo que viene de arriba. Cuando la tierra tiembla, al menos sabemos hacia dónde correr. Pero cuando el propio cielo parece rugir, cuando la bóveda que siempre creímos serena y silenciosa se convierte de pronto en fuente de estruendo, el ser humano se siente extrañamente desamparado. Es como si el último refugio, el último techo bajo el que nos cobijamos, dejara de ser seguro. Y quizás por eso, aquellos sonidos penetraron tan hondo en el corazón de quienes los escucharon. Los expertos explicaron el fenómeno con precisión, hablando de ondas que viajan a gran velocidad, de la topografía que las hace rebotar entre las montañas, de ese atrapamiento acústico que multiplica el sonido hasta hacerlo parecer que viene de todas partes. Y esas explicaciones son valiosas porque nos ayudan a comprender el mundo físico en el que vivimos. Pero conviene recordar que comprender el mecanismo de algo no siempre agota su significado. Podemos explicar cómo se produce un sonido y aún así sentirnos profundamente conmovidos por lo que ese sonido despierta en nuestra alma. La ciencia describe el qué y el cómo, pero la pregunta por el por qué, por el sentido, sigue perteneciendo a un territorio más profundo, y en ese territorio las palabras antiguas volvían a resonar. Aquel anuncio de que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, de que los hombres desfallecerían de temor ante lo que sobrevendría al mundo. Es fácil leer esas frases con distancia, como si describieran un futuro lejano y abstracto. Pero cuando el cielo mismo parece temblar sobre tu cabeza, esas palabras dejan de ser abstractas. Se vuelven inmediatas, casi táctiles. Y millones de personas esa noche comprendieron por primera vez lo que significa que las potencias de los cielos sean conmovidas, no como un concepto teológico, sino como una experiencia que estremece hasta los huesos. Y sin embargo, aquí es donde el mensaje da un giro sorprendente, porque justo después de anunciar esas señales aterradoras, aquellas mismas palabras antiguas añaden algo que muchos olvidan. No dicen, escondan la cabeza, déjense vencer por el pánico, ríndanse a la desesperación. Dicen exactamente lo contrario, levanten la cabeza porque su redención está cerca. Hay en esa instrucción una paradoja hermosa y desconcertante. En el mismo momento en que todo parece derrumbarse, se nos invita a mirar hacia arriba con esperanza. En medio del temor colectivo, se nos llama a la confianza. Y esa, quizás, es la lección más profunda de todas. Porque el miedo es una reacción natural, casi inevitable. Cuando el cielo ruge y la tierra tiembla, el corazón se acelera y el instinto grita que corramos. Nadie puede reprochar ese temor. Pero hay una diferencia inmensa entre sentir miedo y vivir dominados por él. La invitación no es a fingir que no tenemos miedo, sino a no permitir que el miedo tenga la última palabra. Es posible temblar y al mismo tiempo aferrarse a la esperanza. Es posible sentir la fragilidad de todo lo que nos rodea y aún así descansar en algo que no se puede quebrar. Y esa capacidad de sostener la esperanza en medio de la tormenta es, tal vez,
el don más valioso que un ser humano puede cultivar. Imagina a aquellas familias refugiadas en sus habitaciones seguras, con los niños llorando y los adultos conteniendo la respiración. En medio de todo ese ruido, muchos comenzaron a orar. Y en esas oraciones susurradas entre las paredes de concreto, había algo más fuerte que el estruendo de afuera. Había fe, había la certeza de que, aunque el mundo tiemble, no están solos. Y quizás ese sea el verdadero antídoto contra el miedo. No la ausencia de peligro, sino la presencia de algo o de alguien más grande que el peligro. Porque cuando el corazón encuentra ese ancla, ni siquiera el cielo rugiente logra arrancarle la paz. Y ahora regresemos a aquella imagen que para muchos fue la más conmovedora de todas, la cruz envuelta en fuego que no se consumía. Hay algo casi poético en ese fenómeno, algo que resuena con un relato muy antiguo, porque siglos atrás, según cuentan las escrituras, un hombre llamado Moisés caminaba por el desierto cuando vio una zarza que ardía sin consumirse. Se acercó lleno de asombro, preguntándose cómo era posible que las llamas envolvieran aquel arbusto sin destruirlo. Y fue precisamente allí, ante ese fuego imposible, donde escuchó una voz que cambiaría el rumbo de su vida y la historia de todo un pueblo. El fuego que no consume es, en la tradición bíblica, un símbolo de presencia, de algo sagrado, de un encuentro que trasciende toda explicación. Por eso no sorprende que quienes presenciaron aquella llama sobre la cruz quedaran tan profundamente marcados. No era solo el espectáculo visual, por asombroso que fuera, era lo que ese espectáculo evocaba. Una llama que arde sin destruir habla de una fuerza que no viene a consumir, sino a iluminar. De un poder que no busca aniquilar, sino revelar. Y colocada precisamente sobre una cruz, ese símbolo central de la fe cristiana, la imagen adquiría un significado que estremecía el alma, como si aquel fuego quisiera recordar a todos que la cruz, lejos de ser un final, es el comienzo de una esperanza que ninguna oscuridad puede apagar. Los escépticos, por supuesto, buscaron explicaciones. Un reflejo, un truco de la luz, algún fenómeno óptico provocado por los vitrales y el ambiente cargado de emoción. Y es sano mantener la mente abierta, no aceptar cualquier cosa sin reflexión. Pero también es sano reconocer que hay experiencias que tocan algo más profundo que la mera curiosidad intelectual. Cuando decenas de personas comparten una misma visión, cuando la madera no muestra ni una marca, cuando no queda rastro de humo ni olor a quemado, la explicación fácil empieza a tambalearse. Y aunque nunca tengamos una certeza absoluta, quizás lo importante no sea resolver el enigma, sino permitir que ese enigma nos hable, porque piensa en lo que aquella llama hizo en los corazones de quienes la vieron. Personas que quizás habían llegado a la iglesia arrastrando dudas, cansancio, heridas, salieron de allí transformadas, con una fe renovada, con una certeza que no lograban poner en palabras. Y esa transformación es real, sin importar cómo se explique el fenómeno. A veces, lo sagrado no se manifiesta para que lo entendamos, sino para que nos movamos, para que dejemos de vivir dormidos, para que volvamos a creer que hay algo más allá de lo visible. Y hay un detalle en aquella escena que merece toda nuestra atención. La llama envolvía la cruz, pero no tocaba nada a su alrededor. Los paños, las flores, el púlpito, todo permanecía intacto. Es como si aquel fuego tuviera un propósito preciso, un mensaje específico. No vino a destruir el templo ni a asustar a la gente. Vino a señalar la cruz, a dirigir todas las miradas hacia ese símbolo, y en eso hay una enseñanza silenciosa pero poderosa. Porque en medio del caos, de los temblores y los cielos rojos, quizás la invitación más profunda sea esa: volver la mirada hacia la cruz, hacia lo que ella representa, hacia el amor que se entregó por completo y que promete no abandonarnos jamás. En una época en la que tantas cosas compiten por nuestra atención, en la que las pantallas nos arrastran de un estímulo a otro sin descanso, una llama que arde sobre una cruz nos recuerda algo esencial: que hay una sola cosa que de verdad merece el centro de nuestra vida, y que todo lo demás, por brillante que parezca, es pasajero. La cruz permaneció en pie, serena, imperturbable, mientras el fuego danzaba a su alrededor, y tal vez esa sea la imagen que necesitamos llevar con nosotros, la certeza de que en medio de las llamas de este mundo hay algo que permanece firme, algo que ninguna tormenta puede reducir a cenizas. Regresemos también al Monte de los Olivos, porque ese lugar guarda una promesa que ha sostenido a los creyentes durante casi 2000 años. Imagina la escena original, tal como la describen las Escrituras. Un grupo de hombres y mujeres, todavía asombrados por todo lo que habían vivido, ve a su maestro elevarse ante sus ojos hasta desaparecer entre las nubes. Se quedan allí, con la mirada fija en el cielo, el corazón dividido entre la maravilla y la tristeza de la despedida. Y entonces, dos mensajeros se acercan y les hacen una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús volverá de la misma manera en que lo han visto partir. Esa promesa se convirtió en el ancla de toda una fe.
No importaba cuántas tormentas atravesaran, cuántas persecuciones sufrieran, cuántas noches oscuras enfrentaran. Siempre había una certeza que los sostenía: Él volverá. Y esa esperanza no era una fantasía ingenua ni una manera de escapar de la realidad. Era, por el contrario, la fuente de una fortaleza extraordinaria. Porque quien vive con la certeza de que este mundo no es el final, quien sabe que hay una promesa esperando cumplirse, encuentra la fuerza para atravesar cualquier adversidad sin perder la esperanza. La esperanza no niega el dolor del presente, pero le arrebata su poder de aplastarnos. Por eso, cuando una figura pareció dibujarse entre las nubes sobre ese mismo monte, tantos corazones se estremecieron. No porque tuvieran una prueba científica de nada, sino porque aquella imagen tocó la fibra más profunda de una esperanza guardada durante generaciones. Fue como si el paisaje mismo susurrara aquella antigua promesa. Como si el Monte de los Olivos, testigo silencioso de tantos momentos sagrados, quisiera recordar al mundo que la historia aún no ha terminado, que hay un capítulo final esperando ser escrito. Y en una época marcada por la incertidumbre, ese recordatorio se propagó como fuego entre la hierba seca. Detente a pensar en el poder de una promesa. Una promesa cambia la manera en que vivimos el presente. Cuando alguien que amamos nos dice que volverá, esperamos su regreso con el corazón atento, preparando todo para recibirlo, viviendo cada día con la ilusión del reencuentro. La espera no nos paraliza, nos moviliza, nos hace estar despiertos, atentos, listos. Y esa es exactamente la actitud a la que los creyentes han sido llamados durante 2 milenios. No a calcular fechas, no a obsesionarse con calendarios, sino a vivir con la mirada atenta, con el corazón preparado, como quien espera el regreso de alguien profundamente amado. Y quizás ahí resida la diferencia entre vivir con miedo y vivir con esperanza. El miedo mira el futuro como una amenaza, como una sombra que se acerca. La esperanza mira el mismo futuro como una promesa, como una luz que se aproxima. Ambos contemplan el mismo horizonte, pero con ojos completamente distintos. Y lo extraordinario es que podemos elegir con qué ojos mirar. Podemos dejar que las señales de estos tiempos nos hundan en la angustia, o podemos permitir que nos despierten a una esperanza más viva. La elección, en última instancia, es nuestra. El Monte de los Olivos sigue allí, en pie, dominando la ciudad vieja de Jerusalén, tal como ha estado durante milenios. Ha visto pasar imperios, guerras, reconstrucciones, generaciones enteras que llegaron y se fueron. Y sigue esperando en silencio, cargando esa promesa que nunca ha caducado. Cada amanecer que ilumina sus laderas es, en cierto sentido, un recordatorio de que las promesas antiguas no envejecen, que lo que fue prometido hace 2000 años sigue tan vigente hoy como el primer día, y que mientras el mundo cambia vertiginosamente a nuestro alrededor, hay verdades que permanecen inmóviles, esperando pacientemente su cumplimiento. Hay algo que merece que nos detengamos a considerarlo con calma, y es el hecho asombroso de que, después de miles de años, sea precisamente Jerusalén la ciudad que sigue ocupando el centro de la atención del mundo. Piénsalo bien. Sobre la faz de la tierra existen miles de ciudades, muchas de ellas enormes, poderosas, ricas, llenas de rascacielos y de tecnología. Y sin embargo, ninguna concentra la mirada de la humanidad como lo hace esta antigua ciudad de piedra enclavada entre colinas del desierto. Naciones enteras discuten sobre ella. Líderes religiosos de todo el mundo vuelven una y otra vez sus ojos hacia ella. Los titulares internacionales estallan cada vez que algo ocurre entre sus muros. ¿No es acaso extraordinario que un lugar tan pequeño ejerza semejante fuerza sobre el corazón del mundo entero? La historia de Jerusalén es una historia de sacudimientos y de renacimientos. Ha sido conquistada, destruida, reconstruida, conquistada de nuevo, más veces de las que casi cualquier otra ciudad del planeta. Ejércitos poderosos han pasado por sus puertas. Imperios que parecían eternos se levantaron y cayeron mientras ella permanecía. Y a pesar de todo, aquí sigue, testigo obstinado de la historia humana, guardando bajo sus piedras las huellas de incontables generaciones. Cada excavación que los arqueólogos realizan saca a la luz un nuevo fragmento de ese pasado inmenso, confirmando una y otra vez que los relatos antiguos no son leyendas flotando en el vacío, sino historias enraizadas en lugares reales y tangibles. Y aquí es donde la arqueología y la fe se entrelazan de una manera fascinante. Cada vez que se descubre una estructura, una vasija, una inscripción que coincide con lo que las escrituras describieron miles de años atrás, algo se refuerza en el corazón de quienes creen. No porque necesiten pruebas para tener fe, sino porque esos hallazgos les recuerdan que la historia sagrada sucedió en el mundo real. Que Ana oró de verdad en Silo, que los sacerdotes ministraron de verdad ante el altar, que las multitudes subieron de verdad a adorar. Estos nombres, estos lugares, estas escenas, no habitan únicamente en las páginas de un libro antiguo,
habitan también en la tierra, esperando ser desenterrados, y sin embargo sería un error pensar que la fe depende de estos descubrimientos. La fe no nace de una vasija ni de un fragmento de cerámica. Nace de un encuentro más profundo, de una certeza interior que ninguna excavación puede otorgar, ni ninguna ausencia de pruebas puede arrebatar. Los hallazgos arqueológicos fortalecen el escenario, iluminan el contexto, enriquecen nuestra comprensión. Pero el corazón de la fe siempre ha sido, y seguirá siendo, una relación viva, no una colección de evidencias. Por eso los creyentes pueden celebrar cada descubrimiento sin depender de él, disfrutándolo como un regalo, no como un requisito. Lo que resulta innegable es que Jerusalén no se está volviendo menos importante con el paso del tiempo, sino más. En una era en la que muchos anunciaban que la religión desaparecería, que la fe se desvanecería, que las viejas historias serían olvidadas, ocurre justo lo contrario. La atención sobre esta ciudad crece, las expectativas se multiplican, las tensiones aumentan, y los ojos del mundo vuelven una y otra vez hacia este mismo punto del mapa. Es como si la historia entera girara alrededor de este eje antiguo, como si todos los caminos, de un modo misterioso, condujeran de regreso a Jerusalén. Y esto es precisamente lo que hace que tantos estudiosos de las Escrituras observen esta ciudad con tanta atención. Porque la Biblia coloca a Jerusalén una y otra vez en el centro de los acontecimientos vinculados a los últimos tiempos, no como un detalle secundario, sino como un protagonista. Los creyentes pueden diferir en los detalles de la interpretación, pueden debatir sobre el significado exacto de cada profecía, pero casi todos coinciden en un punto fundamental. Esta ciudad ocupa un lugar único en la historia de la redención, y ver cómo, en nuestros propios días, tantos hilos parecen converger precisamente aquí, no puede sino provocar asombro y una profunda reflexión. Volvamos por un instante a aquellas bandadas de aves que oscurecieron el cielo de Tel Aviv, y a los cielos teñidos de rojo que sobrecogieron a Jerusalén, porque encierran una lección sobre la manera en que la naturaleza nos habla. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han mirado al cielo buscando señales. Los antiguos observaban el vuelo de los pájaros, el color del atardecer, el movimiento de las estrellas, convencidos de que la creación entera guardaba mensajes para quien supiera leerlos. Y aunque hoy comprendemos muchos de esos fenómenos a través de la ciencia, hay algo en esa antigua costumbre que no deberíamos descartar tan rápido. Porque la creación, a su manera, sigue hablándonos. No se trata de caer en la superstición, de ver presagios en cada nube o profecías en cada bandada. Eso sería confundir la reverencia con el miedo. Se trata más bien de recuperar una capacidad que hemos ido perdiendo, la capacidad de asombrarnos, de detenernos ante la inmensidad del cielo y sentir algo más que indiferencia, de contemplar una murmuración de miles de aves moviéndose en perfecta sincronía y reconocer que hay una belleza en el mundo que nos supera, que nos trasciende, que apunta hacia algo más grande que nosotros mismos. La naturaleza no siempre nos entrega mensajes específicos, pero constantemente nos invita a levantar la mirada. Piensa en la precisión asombrosa de una bandada que se mueve como un solo cuerpo, sin chocar, sin colisionar, girando y ondulando en el aire como una sola criatura viva. Los científicos han estudiado ese fenómeno durante décadas y siguen maravillándose ante él. ¿Cómo saben miles de aves hacia dónde girar en el mismo instante? ¿Qué orden invisible gobierna ese ballet aéreo? Y aunque las respuestas científicas son fascinantes, no logran apagar del todo el asombro. Porque detrás de cada explicación queda siempre un misterio más profundo, una sensación de que el mundo está tejido con una inteligencia que apenas comenzamos a vislumbrar. Lo mismo ocurre con un cielo teñido de carmesí. Sí, sabemos que el polvo y el humo dispersan la luz de cierta manera, pero cuando ese cielo se enciende sobre una ciudad tan cargada de significado, en un momento tan cargado de tensión, resulta comprensible que despierte algo más que curiosidad meteorológica. La belleza y la inquietud se mezclan, y el corazón se ve arrastrado a preguntas que la física no puede responder. ¿Por qué nos conmueve tanto un atardecer? ¿Por qué un cielo extraño nos hace sentir pequeños y al mismo tiempo extrañamente conectados con algo eterno? Quizás porque en lo más profundo intuimos que la creación no es un accidente frío, sino la obra de una mano que la sostiene. Y aquí conviene mantener el equilibrio, ese equilibrio delicado entre la razón y la fe, ni descartar todo como simple casualidad sin sentido, ni convertir cada fenómeno en una señal apocalíptica. La sabiduría está en el punto medio, en reconocer las explicaciones naturales con humildad y al mismo tiempo permitir que la belleza y la inmensidad del mundo nos remitan a su creador. Un cielo rojo puede tener una causa perfectamente natural, y aún así recordarnos que este mundo es un regalo, que es frágil, que es temporal y que hay promesas más duraderas que cualquier atardecer. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez. Jesús mismo invitó a sus seguidores a observar la naturaleza para aprender de ella. Les habló de las aves del cielo,
que no siembran ni cosechan y sin embargo son alimentadas. Les habló de las flores del campo, que no trabajan y sin embargo se visten de una belleza que supera a la de los reyes. Y les habló de observar las señales de los tiempos, no para vivir angustiados prediciendo el futuro, sino para permanecer despiertos, atentos, conscientes. La naturaleza en su enseñanza no era una fuente de terror, sino de confianza. Un recordatorio constante de que el mismo Dios que cuida de las aves y viste a las flores, cuida también, y mucho más, de cada uno de nosotros. Llegados a este punto, quizás te preguntes algo muy concreto. Está bien, todo esto es fascinante, pero ¿qué significa realmente velar? ¿Qué quiso decir Jesús cuando pidió a sus seguidores que se mantuvieran despiertos y preparados? Porque es fácil repetir esas palabras, pero mucho más difícil comprender cómo se traducen en la vida cotidiana. Velar no significa pasar los días escrutando el cielo con ansiedad, ni obsesionarse con cada noticia buscando señales del fin. Eso no es velar, es angustiarse. Velar es algo mucho más profundo y a la vez mucho más sencillo. Es una manera de vivir. Velar significa vivir cada día con conciencia, con propósito, sin dejar que la vida se nos escurra entre las manos en medio de la distracción y la prisa. Significa no posponer indefinidamente lo que de verdad importa. ¿Cuántas veces dejamos para mañana la reconciliación que deberíamos buscar hoy? ¿Cuántas veces aplazamos las palabras de amor, el perdón, el gesto de bondad, convencidos de que siempre habrá tiempo? Velar es despertar de esa ilusión, es reconocer que el tiempo es un regalo frágil y que cada día puede ser una oportunidad que no se repetirá. Quien vela vive con los ojos abiertos, presente en su propia vida, atento a lo que de verdad tiene valor. Velar también significa cuidar el corazón, mantenerlo despierto, tierno, capaz de asombrarse, capaz de amar. Porque hay una forma de sueño espiritual que no tiene nada que ver con cerrar los ojos, sino con endurecer el alma. Es el sueño de quien se ha vuelto indiferente, cínico, incapaz de conmoverse ante el sufrimiento ajeno o ante la belleza del mundo. Velar es luchar contra ese endurecimiento, es mantener viva la capacidad de sentir, de compadecerse, de esperar. Es negarse a dejar que el ruido del mundo apague la voz suave de la conciencia. Y en una época tan ruidosa como la nuestra, esa vigilancia del corazón es más necesaria que nunca. Y velar significa, sobre todo, mantener la mirada fija en lo correcto. No en la fecha del fin, no en los cálculos, no en las especulaciones, sino en aquello, y en aquel, que da sentido a todo lo demás. Jesús nunca pidió a sus seguidores que fueran expertos en calendarios proféticos. Les pidió que fueran fieles, que amaran, que sirvieran, que vivieran de tal manera que, si Él regresara en cualquier momento, los encontrara haciendo el bien, no consumidos por el miedo ni paralizados por la espera. Hay una enorme diferencia entre estar obsesionado con el cuándo y estar preparado para el cuando sea. Lo primero agota el alma, lo segundo la fortalece. Piénsalo con una imagen sencilla. Imagina a alguien que espera la visita de una persona muy querida, sin saber el día exacto de su llegada. Hay dos maneras de vivir esa espera. Una es la angustia, revisando el reloj cada minuto, incapaz de disfrutar de nada, consumido por la incertidumbre. La otra es la preparación serena, manteniendo la casa lista, el corazón dispuesto, viviendo cada día con alegría y con la ilusión del reencuentro. La segunda manera no ignora la espera, la transforma, convierte la incertidumbre en esperanza y la espera en una forma de amor. Así es como estamos llamados a vivir, no con el terror del que teme lo que viene, sino con la paz del que confía en quien viene. Y hay algo hermoso en comprender esto, porque libera, nos libera de la carga imposible de tratar de descifrar lo que no podemos conocer. Nos libera de la ansiedad de querer controlar el futuro, nos devuelve al presente, que es el único lugar donde realmente podemos vivir, amar y hacer el bien. Las señales, sean lo que sean, no fueron dadas para robarnos la paz del presente, sino para recordarnos que cada presente es precioso, que cada día es una oportunidad, que la manera en que vivimos hoy es, en última instancia, mucho más importante que la fecha exacta de cualquier mañana. Y no podemos terminar este recorrido sin volver a uno de los enigmas que mencionamos al principio, uno de los más silenciosos y a la vez más cargados de significado: la antigua puerta oriental de Jerusalén. Si alguna vez has contemplado los muros de la ciudad vieja, quizás hayas notado que una de sus puertas permanece sellada, tapiada, cerrada al paso desde hace siglos. Es la puerta que mira hacia el oriente, hacia el Monte de los Olivos, y su historia está envuelta en una fascinación que atraviesa generaciones. Durante cientos de años, esa puerta ha permanecido clausurada, silenciosa, esperando. Y para muchos creyentes, esa espera no es casual. Las Escrituras hablan de una puerta oriental por la que entraría la gloria, y a lo largo de los siglos, innumerables peregrinos se han detenido ante esos muros sellados con el corazón encogido, preguntándose qué guardará el futuro para esa entrada tapiada.
No pretendemos afirmar con certeza el significado exacto de cada piedra, pues sería imprudente reducir un misterio tan profundo a conclusiones apresuradas. Pero resulta imposible contemplar esa puerta cerrada, orientada precisamente hacia el monte desde el cual, según la promesa, habría de regresar aquel que ascendió sin sentir un estremecimiento, como si la geografía misma de la ciudad estuviera cargada de expectativa, como si las piedras guardaran secretos que solo el tiempo revelará. Y junto a ese enigma están los objetos que emergieron de la tierra, aquellos artefactos enterrados durante milenios que de pronto salieron a la luz. Cada uno de esos hallazgos es como una carta enviada desde el pasado, un mensaje escrito por manos que se convirtieron en polvo hace miles de años. Nos hablan de vidas reales, de personas que amaron, trabajaron, adoraron y esperaron, igual que nosotros. Y nos recuerdan que somos parte de una historia inmensa, una historia que comenzó mucho antes de nosotros y que continuará mucho después. Hay algo profundamente humilde en sostener un objeto que ha sobrevivido a imperios enteros, un objeto que estuvo enterrado mientras nacían y morían civilizaciones. Nos coloca en nuestro lugar dentro del gran relato del tiempo. Y aquella figura que muchos creyeron ver entre las nubes junto a la costa del Mediterráneo, esa aparición que hizo que multitudes se arrodillaran entre lágrimas, forma parte del mismo tejido de asombro. No importa tanto si fue un juego de luz o algo más. Lo que importa es lo que despertó. Porque en un instante personas que quizás llevaban años sin orar volvieron a doblar las rodillas. Corazones endurecidos se ablandaron. Ojos secos volvieron a llorar. Y si una simple imagen entre las nubes tiene el poder de provocar eso, entonces quizás su verdadero significado no esté en el cielo, sino en el efecto que produjo en la tierra, en el corazón de quienes la contemplaron. Porque al final, todas estas señales tienen algo en común. Todas ellas, de una forma u otra, hacen lo mismo. Nos sacan de nuestra rutina, interrumpen nuestra indiferencia y nos obligan a hacernos preguntas que habíamos dejado dormir. Un temblor, un cielo rojo, una llama que no consume, una puerta sellada, una figura entre las nubes. Distintas en su forma, pero idénticas en su efecto. Todas nos susurran lo mismo. Despierta, mira más allá de lo cotidiano. Recuerda que hay algo más grande que tú, algo eterno, algo que no cambia mientras todo lo demás se transforma. Y esa invitación, silenciosa pero insistente, es quizás el mayor regalo que estos acontecimientos pueden ofrecernos. No sabemos qué guarda el futuro. Nadie lo sabe, y quien afirme conocerlo con exactitud probablemente se equivoque. Pero sí sabemos algo. Sabemos que vivir despiertos es mejor que vivir dormidos. Sabemos que vivir con esperanza es mejor que vivir con miedo. Y sabemos que, cualquiera que sea el significado último de estos misterios, todos ellos nos apuntan en la misma dirección. Hacia lo alto, hacia lo eterno, hacia aquel que prometió que un día haría nuevas todas las cosas. Y esa dirección, sin importar lo que traiga el mañana, siempre vale la pena seguir. Quiero hablarte ahora directamente a ti, que has llegado hasta este momento del relato. Porque si algo he aprendido, es que detrás de cada pantalla hay una persona real, con su propia historia, sus propias luchas, sus propias esperanzas y temores. Tal vez estés viendo esto en medio de una noche difícil, buscando algo de consuelo. Tal vez lo veas mientras enfrentas una decisión que te asusta, o una pérdida que aún duele, o una incertidumbre que no te deja dormir. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que estas palabras no fueron pensadas para llenarte de temor, sino para acompañarte, para recordarte que no estás solo y que incluso en los momentos más inciertos hay una fuente de paz que no depende de las circunstancias. El mundo puede parecer más incierto que nunca. Las noticias nos golpean cada día con imágenes de desastres, de conflictos, de cambios vertiginosos que nos hacen sentir que el suelo se mueve bajo nuestros pies. Y es fácil, en medio de todo eso, dejarse arrastrar por la ansiedad. Es fácil creer que todo se derrumba, que no hay nada firme a lo que aferrarse. Pero justamente por eso el mensaje antiguo cobra una fuerza tan grande, porque nació precisamente para tiempos como estos. No fue escrito para épocas de calma, sino para corazones que atraviesan tormentas. Y su promesa central es sencilla y poderosa. Aunque el mundo tiemble, hay algo que permanece. Piensa en la pregunta que atraviesa todo este relato, la pregunta que quizás sea la más importante de todas. Si todo lo que nos rodea puede cambiar en una sola generación, si las ciudades pueden temblar, los cielos pueden encenderse y las certezas pueden desmoronarse, entonces, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? No es una pregunta para angustiarte, sino para liberarte. Porque cuando descubrimos el fundamento correcto, cuando encontramos aquello que no se puede quebrar, dejamos de vivir aterrados por el cambio. Podemos ver temblar el mundo entero y aún así, permanecer en pie, no porque seamos fuertes, sino porque nos sostenemos en algo más fuerte que nosotros. Y esa es, en el fondo, la razón por la que los creyentes a lo largo de la historia jamás pusieron su esperanza definitiva en los gobiernos, ni en las economías,
ni siquiera en los tiempos de paz y prosperidad. Porque todo eso, por bueno que sea, es pasajero. Los imperios se levantan y caen. Las fortunas se hacen y se pierden. Las épocas de bonanza dan paso a las de crisis. Poner el ancla del alma en algo tan cambiante es construir sobre arena. Por eso su esperanza descansaba en otro lugar, en algo, o mejor dicho, en alguien, que permanece inmutable a través de todos los siglos y todas las tormentas. Y esa esperanza los sostuvo a través de persecuciones, guerras, plagas y calamidades que habrían quebrado a cualquiera. No te estoy pidiendo que descartes la ciencia, ni que vivas asustado, ni que abandones la razón. Al contrario, te estoy invitando a algo más grande, a integrar la maravilla de comprender el mundo con la maravilla, aún mayor, de confiar en quien lo creó, a mirar un cielo rojo y admirar la física que lo produce, mientras tu corazón se eleva en gratitud hacia lo eterno, a sentir temblar la tierra y aprender de la geología, mientras tu alma recuerda que hay un fundamento que ningún terremoto puede sacudir. No se trata de elegir entre la mente y el espíritu, sino de dejar que ambos te conduzcan, juntos, hacia una vida más plena y más despierta. Y si nunca antes te habías detenido a pensar en estas cosas, quizás este sea el momento. No por miedo, sino por amor a tu propia vida, a tu propia paz. Abrir de nuevo las páginas antiguas. Fortalecer la fe que quizás dejaste dormida. Orar pidiendo sabiduría. Buscar la reconciliación con quienes amas. Acercarte a aquello que da sentido a todo. Porque si estos acontecimientos sirven para algo, no es para llenarnos de terror ante el futuro, sino para despertarnos al presente y para recordarnos que hay un amor esperándonos, paciente y fiel, que nunca ha dejado de llamarnos por nuestro nombre. Hay una verdad que atraviesa todas las generaciones, y es que cada una de ellas ha creído, en algún momento, estar viviendo tiempos únicos y decisivos. Los primeros cristianos pensaban que el fin estaba cerca. Quienes vivieron grandes guerras y grandes plagas también lo creyeron. Nuestros abuelos, ante los desastres de su época, se hicieron las mismas preguntas que nosotros nos hacemos hoy. Y hay algo hermoso en esa continuidad, porque significa que la incertidumbre no es exclusiva de nuestra era. Cada generación ha tenido que aprender a vivir con preguntas sin respuesta, a sostener la fe en medio de lo desconocido, a caminar sin ver el final del camino. Y todas ellas, de una forma u otra, encontraron la manera de hacerlo con esperanza. Eso debería darnos una profunda serenidad. Porque no somos la primera generación que enfrenta lo incierto, y probablemente no seamos la última. Y sin embargo, cada generación recibe el mismo llamado, idéntico e inmutable a través de los siglos: velar, permanecer despiertos, estar preparados. No cambió para los que vinieron antes, y no cambia para nosotros. Ese llamado nos une a través del tiempo con todos los que creyeron antes que nosotros, formando una cadena inmensa de corazones vigilantes que atraviesa los siglos. Y hoy, tú y yo, formamos parte de esa misma cadena. Es nuestro turno de velar, de esperar, de mantener viva la llama. Piensa en lo breve que es una vida humana comparada con la historia que hemos recorrido en este relato. Miles de años de acontecimientos, imperios, profetas, ciudades levantadas y destruidas. Y en medio de esa inmensidad, nuestra vida es apenas un instante, un suspiro, un parpadeo. Podría parecer que eso nos vuelve insignificantes, pero es exactamente lo contrario, porque precisamente por ser tan breve, cada día que vivimos adquiere un valor incalculable. No tenemos tiempo que perder en la indiferencia, en el rencor, en la distracción vacía. Cada amanecer es una oportunidad preciosa de amar, de crecer, de acercarnos a lo eterno, y comprender esto transforma por completo la manera en que vivimos. Imagina que pudieras ver tu vida entera desde el final, mirando hacia atrás. ¿Qué querrías haber hecho de manera distinta? ¿A quién querrías haber perdonado? ¿Qué palabras de amor querrías haber pronunciado antes de que fuera tarde? ¿Cuánto tiempo desearías haber dedicado a lo que de verdad importa, en lugar de perderlo en aquello que al final no significaba nada? Estas preguntas no son morbosas ni tristes, son un regalo, porque nos permiten reordenar nuestras prioridades mientras aún estamos a tiempo. Y quizás ese sea uno de los propósitos más profundos de contemplar estas señales. No asustarnos con la muerte, sino enseñarnos a vivir con plenitud. Los acontecimientos que hemos recorrido, sean lo que sean, en última instancia, nos ofrecen esa misma oportunidad. Nos invitan a hacer una pausa en medio de la vertiginosa carrera de la vida y a preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado. Nos recuerdan que ninguna certeza material es permanente y que por eso mismo debemos anclar el corazón en algo que sí lo sea. Nos empujan con suavidad a mirar hacia arriba, a reconectar con lo sagrado, a recuperar la reverencia que el ruido del mundo nos había hecho olvidar. Y si logran eso, aunque solo sea por un instante, entonces habrán cumplido su propósito más noble. Porque al final, la pregunta más importante no es cuándo terminará todo. La pregunta más importante es cómo estamos viviendo mientras dura.
Podemos gastar nuestras energías tratando de descifrar fechas y calendarios, o podemos invertirlas en amar mejor, en perdonar más, en vivir con propósito y con esperanza. Podemos dejar que las señales nos paralicen de miedo, o podemos permitir que nos despierten a una vida más plena. La elección, como siempre, está en nuestras manos. Y esa elección, tomada día tras día, es en definitiva la que dará forma a quienes somos cuando llegue el momento, sea cual sea ese momento y sea cuando sea que llegue. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, una verdad se vuelve imposible de ignorar. Israel continúa situándose en el centro de acontecimientos que capturan la atención del mundo entero. Los incendios amenazan las colinas que rodean Jerusalén. Escenas inusuales aparecen en los cielos. Antiguos lugares bíblicos siguen revelando nuevos descubrimientos. Preparaciones vinculadas a la adoración en el templo avanzan en silencio. Y el monte del templo permanece como uno de los lugares más observados y disputados de toda la tierra. Cada uno de estos hechos tiene su propia explicación. Cada uno puede estudiarse a través de la historia, de la ciencia, de la arqueología o de la actualidad. Pero cuando comienzan a converger todos ellos en la misma tierra donde se desarrolló buena parte de la historia bíblica, resulta comprensible por qué millones de cristianos se detienen y se preguntan si estos momentos no deberían recordarnos que volvamos a mirar las palabras de Jesús. Y aquí está lo verdaderamente notable. No es que un solo acontecimiento aislado nos obligue a reflexionar. Es la acumulación, la coincidencia, la manera en que tantos hilos distintos parecen tejerse alrededor del mismo punto. Un terremoto por sí solo es geología. Un cielo rojo por sí solo es meteorología. Una bandada de aves por sí sola es biología. Un descubrimiento arqueológico por sí solo es historia. Pero cuando todos ellos se entrelazan en el mismo lugar y en el mismo tiempo, la mente humana, que está hecha para buscar sentido, no puede evitar preguntarse si hay un patrón más profundo, un significado que trasciende cada explicación individual. Y esa pregunta, lejos de ser irracional, es profundamente humana. Quizás la respuesta sea que se trata simplemente de la historia compleja y extraordinaria de un lugar único en el mundo. Quizás. Pero también es legítimo preguntarse por qué, entre todos los lugares de la tierra, Jesús dirigió una y otra vez la atención de sus seguidores precisamente hacia esta ciudad cuando hablaba de los días venideros. No hacia las grandes capitales de su tiempo, no hacia los centros del poder imperial, sino hacia Jerusalén. Y el hecho de que, 2000 años después, el mundo entero siga con los ojos puestos en ella, no puede sino invitarnos a la reflexión. Porque hay algo casi profético en esa persistencia, en esa manera en que la historia sigue girando alrededor del mismo eje antiguo. Tal vez estos acontecimientos no nos hayan sido dados para asustarnos, tal vez nos han sido dados para despertarnos. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El susto paraliza, encoge, empuja a esconderse. El despertar, en cambio, abre los ojos, endereza la espalda, invita a vivir con mayor intensidad y propósito. Y si contemplamos estas señales con el corazón adecuado, no nos hundirán en el pánico, sino que nos elevarán a una conciencia más profunda de lo que significa estar vivos, de lo precioso que es cada día, de lo importante que es no vivir dormidos. La Biblia nunca pidió a los creyentes que vivieran en un temor constante ante el mañana. Una y otra vez los apunta hacia la esperanza, porque esa es en el fondo la nota que resuena por encima de todo el estruendo. Jesús prometió que aunque este mundo experimentaría turbulencias, Él ya había vencido al mundo. Prometió que un día regresaría, no para abandonar a los suyos, sino para reunir a todos los que fielmente le pertenecen. Y esa promesa transforma por completo la manera en que contemplamos las señales. Ya no son presagios de destrucción, sino anuncios de un reencuentro. Ya no son motivos de terror, sino de expectación. Como los primeros destellos del amanecer que anuncian que la larga noche está por terminar. Y quien vive con esa esperanza en el corazón puede contemplar hasta las tormentas más violentas con una paz que el mundo no comprende. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de que lleguemos al final, y tiene que ver con la manera en que atravesamos estos tiempos. Porque no fuimos hechos para caminar solos. En medio de la incertidumbre, una de las cosas más poderosas que podemos hacer es sostenernos los unos a los otros. Cuando alguien tiembla de miedo, una palabra de aliento puede devolverle la calma. Cuando alguien se siente perdido, la compañía de una comunidad puede recordarle que no está solo. Y cuando el mundo parece demasiado grande y demasiado incierto, elevar juntos una oración puede convertirse en un acto de resistencia silenciosa contra la desesperanza. Por eso te invito, si algo de esto ha tocado tu corazón, a compartirlo con alguien que lo necesite. A veces, un simple mensaje llega en el momento exacto en que otra persona más lo necesitaba. Piensa en el poder de la oración por Jerusalén, esa antigua ciudad que ha estado en el centro de tantas oraciones a lo largo de los siglos.
Millones de personas, a través de las generaciones, han elevado sus voces pidiendo paz para ella. Y hay algo hermoso en unirse a esa larga tradición, en añadir nuestra propia voz a ese coro milenario. No se trata de un gesto vacío ni de una fórmula sin sentido. Se trata de reconocer que hay cosas más grandes que nosotros y de participar, aunque sea con una humilde oración, en la esperanza de un mundo mejor. Por eso, si aún no lo has hecho, deja en los comentarios tu oración sincera por esta tierra y por la paz de sus habitantes. Cada palabra cuenta, cada intención suma, y quiero que sepas que este canal existe precisamente para eso, para crear un espacio donde podamos detenernos juntos, reflexionar juntos, esperar juntos. En un mundo que corre sin parar, tener un lugar donde hacer una pausa y volver la mirada hacia lo eterno es un regalo. Por eso, si estas reflexiones te acompañan, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete, activa las notificaciones para no perderte lo que viene y comparte estos mensajes con quienes amas. Porque juntos podemos recordarnos una y otra vez que incluso en los tiempos más inciertos hay razones para la esperanza y que ninguno de nosotros tiene que enfrentar sus preguntas en soledad. La fe, después de todo, nunca fue pensada para vivirse en aislamiento. Fue pensada para compartirse, para celebrarse en comunidad, para sostenerse entre muchos. Los primeros creyentes se reunían, oraban juntos, se animaban unos a otros en medio de las dificultades. Y esa misma fuerza sigue disponible hoy. Cuando nos reunimos, aunque sea a través de una pantalla, aunque sea desde rincones lejanos del mundo, algo poderoso ocurre. Nos recordamos mutuamente que no estamos solos, que otros comparten nuestras preguntas y nuestras esperanzas, que hay una familia inmensa de corazones buscando lo mismo que nosotros. Y en tiempos de sacudimiento, esa certeza vale más que cualquier fortaleza de piedra. Así que, cualquiera que sea el lugar del mundo desde el que me acompañas, cualquiera que sea la hora, cualquiera que sea la carga que llevas en el corazón, quiero que sepas que en este momento formas parte de algo más grande. Miles de personas, en este preciso instante, están reflexionando sobre las mismas verdades, haciéndose las mismas preguntas, elevando las mismas esperanzas. Y hay una belleza inmensa en eso, porque nos recuerda que, a pesar de todas las distancias y todas las diferencias, seguimos unidos por un mismo anhelo profundo: encontrar sentido, encontrar paz, encontrar esperanza en medio de un mundo que tiembla. Permíteme compartirte una reflexión más antes de cerrar, porque toca el corazón de todo lo que hemos recorrido. A lo largo de la historia, ha existido una tentación constante entre quienes contemplan estas señales. La tentación de querer saberlo todo, de descifrar el enigma completo, de poseer la certeza absoluta sobre el cuándo y el cómo. Es una tentación comprensible, incluso natural. Ante el misterio, la mente humana anhela respuestas definitivas, pero hay una sabiduría profunda en aceptar que ciertas cosas no nos corresponde conocerlas, que hay un límite saludable a nuestra curiosidad, y que más allá de ese límite comienza no el conocimiento, sino la confianza. Porque conocer y confiar son dos caminos distintos. El primero busca controlar, el segundo aprende a soltar. El primero se agota tratando de armar cada pieza del rompecabezas. El segundo descansa sabiendo que hay una mano más sabia que sostiene el cuadro completo. Y curiosamente, es el segundo camino el que trae verdadera paz. No la paz de quien lo entiende todo, sino la paz mucho más profunda de quien confía aún sin entender. Esa es la paz que sostuvo a tantos a lo largo de los siglos, la paz que no depende de tener todas las respuestas, sino de conocer a quien las tiene. Imagina por un momento a un niño pequeño que viaja en el asiento trasero de un auto durante un largo camino nocturno. No conoce la ruta, no sabe cuánto falta, no comprende los giros ni las decisiones del camino, y sin embargo, duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque confía en quien conduce. No necesita el mapa completo para descansar, le basta saber que está en buenas manos. Y quizás esa sea, en el fondo, la actitud a la que somos invitados frente a todos estos misterios. No la angustia de querer ver el mapa entero, sino la serenidad de confiar en quien conoce el camino. No la exigencia de comprenderlo todo, sino la paz de saber que somos sostenidos. Y hay algo liberador en descubrir esto, porque nos quita de encima un peso que nunca fuimos diseñados para cargar. No fuimos hechos para conocer el futuro. Fuimos hechos para vivir el presente con fidelidad y esperanza. No fuimos llamados a predecir. Fuimos llamados a amar, y cuando dejamos de agotarnos tratando de descifrar lo que no podemos conocer, descubrimos que nuestras energías quedan libres para aquello que sí importa de verdad, para vivir bien, para amar mejor, para acercarnos a lo eterno con el corazón abierto. La verdadera preparación nunca fue una cuestión de información, sino de transformación. Piensa en cuántas veces, a lo largo de estos tiempos inciertos, la gente ha malgastado sus fuerzas en el miedo, en la especulación, en la ansiedad por lo que vendrá. Y piensa en cuánto de esa energía podría haberse invertido en cambio en construir, en sanar, en unir, en amar.
Las señales, si las leemos bien, no nos llaman a la parálisis del temor, sino a la acción de la esperanza. No nos empujan a escondernos, sino a levantarnos y vivir con propósito. Ese es el contraste que atraviesa toda esta historia, entre el miedo que encoge y la esperanza que expande, entre el sueño que adormece y la vigilancia que despierta. Y en ese contraste, cada uno de nosotros toma una decisión, consciente o no, cada día de su vida. Decidimos si mirar el mundo con temor o con esperanza. Decidimos si vivir dormidos o despiertos. Decidimos sobre qué fundamento construimos, a qué nos aferramos cuando todo tiembla, hacia dónde dirigimos la mirada cuando el cielo se enciende. Nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Y esa, quizás, es la libertad más profunda que poseemos. La de elegir, en medio de la incertidumbre, con qué corazón vamos a atravesarla. Y así llegamos al final de este viaje que hemos recorrido juntos. Hemos sentido temblar la tierra cerca del Mar Muerto. Hemos escuchado rugir el cielo sobre Jerusalén. Hemos contemplado una llama que ardía sin consumir una cruz, una figura dibujándose entre las nubes sobre el Monte de los Olivos, un firmamento teñido de carmesí, bandadas de aves cubriendo el cielo, tesoros milenarios emergiendo de la tierra, una puerta oriental sellada que guarda sus secretos, y un monte del templo que sigue en el centro de todas las miradas del mundo. Cada uno de estos acontecimientos podría explicarse por separado, y sin embargo juntos forman un mosaico que estremece el corazón y despierta preguntas que no podemos ignorar. Pero si algo espero que te lleves de todo esto, no es una fecha, ni una predicción, ni un temor. Espero que te lleves una invitación, la invitación a vivir despierto, a no dejar que los días se te escurran entre los dedos en medio de la distracción, a mirar el mundo con asombro renovado, a mirar a las personas con más amor, a mirar hacia lo alto con más esperanza, porque al final el mensaje más profundo de todas estas señales no es que el mundo se acaba, sino que cada día que vivimos es un regalo precioso que no deberíamos desperdiciar. Y esa verdad, sencilla y poderosa, tiene el poder de transformar por completo la manera en que vivimos. Recuerda la pregunta que ha atravesado todo este relato, esa pregunta que quiero dejarte grabada en el corazón. Si todo lo que nos rodea puede cambiar en el transcurso de una sola generación, si las ciudades pueden temblar, los cielos encenderse y las certezas desmoronarse, entonces, ¿sobre qué fundamento estás construyendo tu vida? Porque un día todos los titulares se desvanecerán. Cada conflicto político llegará a su fin. Cada nación pasará a la historia y será olvidada. Los imperios que hoy parecen invencibles serán polvo mañana. Pero las promesas de lo eterno permanecerán para siempre, inmutables a través de todas las tormentas y todos los siglos. Si alguna vez ha habido un tiempo para abrir de nuevo las páginas antiguas, para fortalecer tu fe, para orar pidiendo sabiduría, para animarte y animar a otros, para acercarte a aquello que da sentido a todo, quizás ese tiempo sea ahora, no mañana, no algún día indefinido en el futuro, sino ahora, porque el presente es el único lugar donde realmente podemos vivir, amar y transformarnos. Y estos acontecimientos, sean lo que sean en última instancia, nos regalan la oportunidad de despertar a esa verdad antes de que el tiempo se nos escape. La Biblia nunca nos pidió vivir en un temor constante ante el mañana. Una y otra vez nos apunta hacia la esperanza. Jesús prometió que aunque este mundo experimentaría turbulencias y sacudimientos, Él ya había vencido al mundo. Prometió que un día regresaría, no para abandonar a los suyos, sino para reunir a todos los que fielmente le pertenecen. Por eso los creyentes a lo largo de la historia jamás pusieron su esperanza en los gobiernos, ni en las economías, ni siquiera en los tiempos de paz. Su esperanza siempre descansó en algo más firme, en aquel que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Y esa misma esperanza está disponible hoy, para ti, para mí, para cualquiera que se atreva a mirar hacia arriba. Ya sea que estos acontecimientos marquen el inicio de una temporada significativa en la historia o simplemente nos recuerden lo rápido que puede cambiar el mundo, todos ellos nos desafían a hacernos una última pregunta. Si Él viniera hoy, en este preciso instante, ¿me encontraría viviendo de la manera correcta? ¿Me encontraría amando, perdonando, esperando, despierto? Porque ya sea que ese momento llegue durante nuestra propia vida o dentro de 100 años, la instrucción permanece exactamente igual, atravesando los siglos sin cambiar una sola palabra. Permanece despierto, mantente preparado y fija tus ojos, no en la fecha de su venida, sino en la esperanza de aquel que prometió venir. Gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final de este video. Si esta historia te hizo reflexionar, si tocó algo en tu interior, te pido que apoyes a este canal dejando tu me gusta, suscribiéndote y compartiendo tus pensamientos en los comentarios. Cuéntame, de todos los acontecimientos que exploramos hoy, ¿cuál fue el que más te impactó? ¿Cuál fue el que más te hizo pensar? ¿Y crees que son simplemente momentos extraordinarios de la historia y de la naturaleza? ¿O recordatorios de que deberíamos vivir cada día preparados para encontrarnos con nuestro Rey?
Me encantaría leer tu respuesta, porque cada perspectiva enriquece a toda esta comunidad.